Compatibilidades. ¿Sí? Compatibilidades. Compatibilidad de giros. En el presente apartado se establecerán los destinos y mezcla de giros que aplican en cada uno de los predios, lotes o inmuebles definidos en la zonificación secundaria. La compatibilidad, dependiendo de la relación funcional que tiene entre las actividades con los usos de suelo, puede ser usos permitidos o son aquellos que, debido a su afinidad con el aprovechamiento predominante, y el es que no me acuerdo cómo se llamaba, pues. Como Angie, Angélica, era como algo de animal en medio. Espérame. Sí. Ahí está ya. usos permitidos. Ujú. Son aquellos que, debido a su afinidad con el aprovechamiento predominante, se pueden establecer. Usos no permitidos, X, son aquellos que muestran su incompatibilidad debido a su aprovechamiento predominante. Los usos y destinos del suelo indicados como no permitidos en la tabla de compatibilidades solamente podrán ser cambiados o permitidos o acondicionados mediante una modificación al programa de aprobación de un programa parcial que da conformidad con el procedimiento que para el efecto dispone la LOT DU-Baja California Sur. Uso condicionado 1, 2, 3, etcétera, es el giro que puede coexistir con los aprovechamientos predominantes en la zona, estando sujetos para su aprobación el cumplimiento de las condiciones establecidas en la figura 96 de este documento. Para consultar las compatibilidades por giros, consultar el anexo 4. 9, sí, 4. Ok. Tabla 90. Condicionantes de compatibilidad de giros. 1. Que se encuentre localizado a una distancia no menor a 50 metros de zonas habitacionales. 2. Que se ubique a un radio no menor a 150 metros de instituciones educativas, iglesias y hospitales. 3. A más de 500 metros de zonas de concentración poblacional, equipamientos, comercios y servicios. 4. Cumplir con el reglamento de imagen urbana del municipio de La Paz, Baja California Sur, y sujeto a la normatividad establecida por la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad. 5. Sujeto a las autorizaciones de Sedena, Pemex, CCT y otras dependencias relacionadas. 6. Previa consulta con vecinos colindantes mediante escrito libre a presidente de colonia. Híjole, yo no sé si soy la mejor para leer, pero vamos. Dale, sí, así es. Va. Y no tú me dices. Condicionante. 7. Sujeto a estudios de impacto ambiental federal o estatal. Sujeto a factibilidad de servicios e infraestructura. 9. Sujeto a estudio de impacto urbano. 10. Sujeto a aprobación y dictamen técnico de protección civil. 11. Que se establezca en centros comerciales y o locales comerciales. 12. Sujeto a desarrollo de plan maestro. 13. Referir acuerdos y certificaciones previas de cabildo, proyectos del gobierno federal, estatal y municipal. 14. Estudio hidrológico y autorización de Conagua. 15. Sujeto a estudio de impacto vial. 16. Sujeto a informe vial. 17. Que cumpla con los requerimientos de la NOM 001 SEDATU 2021, espacios públicos en los asentamientos humanos. 18. Sujeto a la actualización del programa de desarrollo urbano correspondiente. 19. Sujeto a aprobación de limpieza, despalme y derribo por medio de la Dirección de Medio Ambiente Municipal. 20. En los términos de las disposiciones de los artículos 5, 18, 20 y 63 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California Sur y atendiendo al principio de precaución del derecho ambiental para el desarrollo de actividades productivas y aprovechamiento de suelo. Deberán asegurarse la autoprovisión sostenible de servicios públicos. Esto incluirá, de acuerdo con los artículos 56, 64, 66 y 67 de la citada ley, de manera anunciativa, la instalación de sistemas de tratamiento y reciclaje de aguas residuales de forma individual o comunal, así como llevar a cabo las acciones preventivas y correctivas necesarias para evitar efectos nocivos de cualquier contaminante. Lo anterior, sin prejuicio de lo dispuesto por las condiciones señaladas en las disposiciones técnicas ecológicas aplicables. Hasta aquí ya entendieron más o menos cómo se pueden cambiar, ¿no? Estos usos o esos usos permitidos dentro de las zonificaciones. Sí, de hecho hace rato estábamos viendo que hay una tabla donde vienen así como muchas
de que vivienda, oficinas privadas, o sea, como que viene así desglosado y cada una cómo afecta, o sea, si viene el cerito ese o la X o cada uno de esos números, dependiendo de la zona, ¿no? Tú como tal, o sea, tú en tu experiencia ya, o sea, ya está esto haciéndose, ya está en uso o cómo tal, cómo funciona. Pues mira, hasta el momento te digo, muchísimo más conocimiento del anterior, pero cómo funcionan las zonificaciones es que vienen obviamente identificadas por colores. Dentro de cada zonificación viene una tabla de compatibilidad que dice qué usos se permiten dentro de eso, ¿no? Más arriba, o no sé si está más abajo, porque creo que está un poco más abajo, se va a explicar cómo hay como una zona y hay una subzona, y hay como zonas urbanizables y zonas no urbanizables, y hay algunos usos que no se van a urbanizar, o bueno, que no son para desarrollo masivo, son de muy bajo impacto. En cada una de las zonificaciones vamos a encontrar pues la densidad de ocupación, la densidad de utilización, que es el COS y el CUS, y también la tabla de compatibilidades que dicen, por ejemplo, puedes construir X cantidad de metros y puedes hacer, no sé, viviendas, como dices tú, comercios o cosas ecoturísticas, o hay unas que tienen usos permitidos comerciales, y cada una tiene un color diferente y compatibilidades diferentes. Lo que acabamos de leer también es que sí hay algunos casos cuando, por ejemplo, un uso de suelo está muy pegado a otro, en el que sí se puede como de alguna manera mimicar lo que está aledaño, ¿se me explicó? Con estas, una medición básica, que es lo que se permite, y hay un máximo que con algunas diferentes regulaciones puedes adquirir el máximo. Los máximos están un poquito altos, pero pues ahorita los vamos a ir viendo. Bueno, gracias. Seguimos. Seguimos. Normas, lineamientos y criterios generales de diseño. Instalaciones permitidas por encima del número de niveles. Se podrá construir por encima del nivel permitido antenas, tanques, astas, banderas, chimeneas, pretil hasta 1.20 metros de altura, cubos de escalera, mástiles y hasta 50% de la superficie de la azotea con techumbres para terrazas sin elementos fijos, muros, siempre y cuando estas instalaciones sean compatibles con el uso de suelo permitido. O sea, aquí sí que si hay algunos que son no sé, tienen una altura máxima de 7.5 metros y son 2 niveles, en el tercer nivel se puede techar hasta un 50% de la superficie o se puede poner un pretil de hasta un 1.20, o sea, las alturas ahí crecerían, ¿no? Pues, significativamente, pero es también como para esconder tinacos y ese tipo de cosas. Doble altura. Se podrá tener dobles alturas siempre y cuando se respete la altura específica de la zonificación. Esta doble altura será considerada como 2 niveles, o sea, claro, porque no te pases de lanza. Zonas de peligro o amenaza por inundación. Para evitar que las obras nuevas se asienten en zonas de riesgo, se establecerán zonas no urbanizables en la zonificación secundaria. En caso de que el propietario de los predios dentro de estas zonas estará obligado a realizar un estudio de vulnerabilidad y riesgo y de protección civil para posteriormente, de acuerdo a los resultados que se presenten, se evaluará si es o no expedida la licencia de construcción. No se expedirán licencias para ningún caso habitable sobre los derechos de vía de arroyos, zona federal de arroyos, vías de circulación continua y los corredores destinados a los servicios públicos o al paso subterráneo de ductos de combustible, petróleo, gas o sus derivados. Anuncios en vía pública. Deberá respetarse lo establecido en el reglamento de anuncios en el municipio de La Paz, en particular lo referente a la publicidad de contiendas electorales. No se permitirán anuncios en azoteas ni espectaculares. No se permitirá la instalación de anuncios fuera de los parámetros de construcción. No deberá de haber señalamientos viales con sentidos, orientación y destinos en toda la vialidad primaria, colectora, secundaria y local que así lo amerite. El anuncio contendrá únicamente la razón social del establecimiento y el giro más importante. La dimensión de los anuncios será de una altura de 30 centímetros y excepcionalmente hasta 45 centímetros y se colocará en la parte superior de los vanos de planta baja. Los anuncios y adornos que se coloquen durante la temporada navideña en fiestas cívicas, religiosas o eventos oficiales o políticos no deberán dañar los elementos donde se ubiquen. El anuncio contendrá los colores
uno para el fondo o base y otro para el texto. Se permitirá la colocación de anuncios transitorios cuya permanencia no sea mayor de 30 días para la promoción publicitaria de eventos de carácter temporal, siempre y cuando no dañen un monumento inmueble patrimonial y o sus perspectivas importantes. La superficie de placas nominativas para el anuncio de profesión no deberán exceder a la 10ª parte de 1 metro cuadrado. Los anuncios podrán utilizar iluminación indirecta siempre y cuando estas fuentes y sus accesorios queden ocultos a la vista. Jardinería, plantación y mejoramiento de áreas arboladas. La jardinería en las banquetas ocupará como un mínimo el 33% de la sección de esta sin contar con el ancho de la guarnición y deberá interrumpirse la vegetación antes del cruce de vialidades utilizando la misma separación que señala como distancia máxima entre los árboles, de acuerdo con lo listado en la tabla 91. Tabla 91, características de la vegetación por tipo de vialidad. Regional, carretera. Tamaño de árbol, más de 15, distancia máxima entre árboles, 20, altura mínima por plantar, metros, 2, y altura mínima de arbustos, metros, 1. Subregional, altura máxima de 15, distancia máxima de 15, altura mínima por plantar, 2, y altura mínima de arbustos, 1. Primaria urbana, 12, 9, 2 y 1. Esa no la entiendo bien, o sea, me imagino que es la vegetación de las banquetas. Tipo de vialidad secundaria urbana. Más de 10 para el tamaño del árbol, 7 la distancia máxima entre los árboles, altura mínima por plantar de 1,50 y altura mínima de arbustos 50 centímetros. Local de 5, tamaño de árbol 5, distancia máxima 5, altura mínima 1 y altura mínima de arbustos 50 centímetros. Peatonal más de 5, 3,50, 1 y 30. Fuente de elaboración. Okay, eso pues no eso sí no lo han hecho, ¿no? De los espacios abiertos. Los espacios abiertos y parques deberán incluir en su diseño plazas, áreas de juegos, andadores, senderos interpretativos de flora y fauna local. No se autoriza ningún uso en la vía pública que afecte el lineamiento, la sección de calles y avenidas o que interrumpa el tránsito vehicular. No se permitirá el establecimiento de construcciones permanentes de uso comercial o de servicios, ni estacionamientos de vehículos que impidan el libre tránsito de peatones en plazas, explanadas y calles. Únicamente se autoriza la instalación provisional de equipamiento de servicios dentro de los calendarios y horarios que determinen las autoridades competentes. Los mercados provisionales, tianguis y otros similares que con autorización competente ocupen parcialmente la vía pública deberán de ser en todo caso de carácter temporal. Únicamente se autorizarán dentro de las áreas, calendarios y horarios que determine la autoridad competente. En la inteligencia de que en ningún caso podrán autorizarse adosadas edificaciones de valor ambiental o consideradas como monumentos arquitectónicos o de cualquier otra característica a fin de estas. De la vegetación, todos los proyectos ejecutivos de los programas de mejoramiento urbano o rehabilitación de inmuebles, así como los de las obras nuevas, tanto públicos como privadas, deberán incluir proposiciones para la conservación o el incremento de las áreas verdes. En ningún caso se permitirán alternaciones que tiendan a degradar las áreas verdes, como tampoco se autorizará que se corten árboles en el interior de los predios o en la vía pública, sin que para ello exista una razón plenamente justificada y autorización municipal, en cuyo caso deberán aplicarse lo establecido en el punto de reposición de árboles establecido anteriormente. Este es un muy buen punto porque pues aquí obviamente eso no se lleva a cabo, ya que llegan y pues, ¿no? No solamente las zonas urbanas, pero en general como que los terrenos se desmontan, se cortan árboles y les vale madres. Las construcciones de cualquier tipo que afecten o alteren las dimensiones o la fisonomía de las plazas o jardines podrán ser autorizadas previo dictamen de las autoridades municipales y en ningún caso se autorizan cuando impiden el libre tránsito de peatones. En ningún caso se autorizarán obras que puedan lesionar las especies vegetales características de la región y microclima, debiendo fomentar aquellas que dentro de sus proyectos contemplen la arborización o la reproducción de especies que se han incorporado a la imagen de la zona o sitios patrimoniales. Del mobiliario urbano,
Los programas y acciones de mejoramiento que incluyan proyectos para la reposición de mobiliario urbano, postes, bancas, puestos de periódicos, kioscos, teléfonos públicos, señalamientos de nomenclatura y otros semejantes, solo se ejecutarán cuando resulten congruentes y acorde a las condiciones de cada zona, así como la anchura de banquetas, arroyos y otros. Delímites de los predios. Arbolado. Se recomienda e incentiva que los límites de nuevos predios individuales o de fraccionamientos se realicen a base de franjas de arbolado endémico basadas en las características de la tabla 96 de este documento sobre la vialidad local. Cercas. Se recomienda el uso de setos vivos de las especies naturales de la región y cercas de materiales hierro recubiertos con pintura de las gamas de los colores marrones, mampostería, celosías de barro, madera estufada de hasta 90 centímetros de altura para demarcar el predio. Etapas de crecimiento. A partir de los resultados de las proyecciones demográficas realizadas al 2030 y el 2040, utilizando los datos disponibles del INEGI 2010 y 2020, fue posible calcular los requerimientos urbanos referentes a vivienda y equipamiento para el polígono de estudio. Tomando estos datos de consideración, así como en alineación con la filosofía de desarrollo urbano sostenible, se han establecido etapas de desarrollo al corto 2025, mediano 2030 y largo plazo 2040. La definición de las etapas de desarrollo permite la planeación de los proyectos estratégicos descritos en las líneas de acción, brindando la infraestructura y servicios para la población de acuerdo con la temporalidad, evitando el prejuicio del medio ambiente y los recursos disponibles. Las etapas de crecimiento propuestas para la subregión se han formulado bajo el criterio de favorecer primero el desarrollo de aquellas zonas que ya se encuentran urbanizadas y dotadas de servicios e infraestructura. Solo esto incluye las zonas colindantes con vías principales que forman corredores, figura 138. En segundo lugar, al mediano plazo, se encuentran aquellas áreas cercanas a las que ya están urbanizadas y que además representan oportunidades de desarrollo turístico o para la dotación de equipamientos. Finalmente, a largo plazo, se han delimitado los terrenos más alejados del centro y las concentraciones de vivienda, servicios y equipamiento, ya que además no cuentan con cobertura en infraestructura básica. Esto se acuerdan que lo platicamos hace poquito, que eso era lo que era la intención de este PDU, justamente. Ok. ¿De qué, Ana? Si nos recuerdas. De que justamente la intención de este PDU es como densificar las zonas que ya tienen servicios y como que evitar que se vaya como expandiendo el crecimiento, o sea, está dividido en 3 etapas. La primera etapa es densificar lo que ya tiene servicios. La segunda etapa es empezar a hacer como a urbanizar zonas más cerca del pueblo, y la tercera es ya finalmente como en las zonas más alejadas para ir llevando servicios a esas zonas. Ah, claro. Sí, de hecho, en otra parte que leímos el otro día, también decía algo así de que proyectaban escuelas y otras, así como otros equipamientos, pero que no lo habían hecho porque no estaba urbanizado, pero ya lo tienen así como contemplado, pero al mismo tiempo es como que se justifican de que no han hecho nada. Porque no hay infraestructura. Exacto. Sí. Bueno, más abajo, sigamos. ¿Quieren que siga yo o quiere seguir alguien más que lea mejor que yo? No, síguele si quieres. A ver, va. Figura 138, etapas de crecimiento. A ver, ¿puedes bajar un poquito más? Entonces dice, largo plazo es lo que está, ajá. Mediano plazo es lo amarillo y corto plazo es lo verde. O sea, que lo que pretenden desarrollar como más a corto plazo, pues es obviamente toda la zona del centro de Todos Santos. Mediano plazo, en los siguientes 5 años es todo lo que está en amarillo. Ya a largo plazo, pues ya las zonas como la segunda etapa de, bueno, hablando de Todos Santos particularmente, la segunda etapa tipo de la Horcadita 2 y todo lo que está aquí atrás de las Tunas y ya toda la zona de las playitas. Ok, ya viene lo bueno. Fichas de uso de suelo. Entonces, estas son las zonificaciones y va a estar es H1, H2, H4, H6, B de Petco,
CUMD, CURSSMD, TMD, AP, IL, DTI, RTU, SCNAA y CUR-HMD. Tienen nombres como de superhéroes. Usos de suelo, fichas técnicas de guía de aplicación. Ok, ¿qué puedo construir en mi lote? Áreas urbanas y urbanizables. Entonces, zonificación primaria. ¿En qué zona se encuentra mi lote? Consulte el mapa de zonificación primaria. Yo creo que estaba más arriba, ¿no? Ese mapa. ¿Ustedes que ya lo vieron? Yo lo tengo aquí, pero yo tengo aquí Sí, como... sí, esos de la zonificación primaria, secundaria, urbanizable, no urbanizable, sí, venían antes. Ok, porque eso está interesante para que vean como que dónde están las zonas que se están mencionando aquí y cuáles son los usos de suelo que tienen. Ujú. También te lo mandé ahí al chat si lo quieres poner al lado para que vayamos entendiendo esa parte. Sí. Oye, no, estoy trabajando ahorita no los puedo atender, mi amor. Córrele adentro. No, córrele adentro, perdón. ¿En qué zona se encuentra mi lote? Consulte el mapa de zonificación primaria. Entonces, suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. No son esas tres que se van a dividir y pues cuáles son, ¿no? Entonces, en suelo urbano, que son las áreas como ya más, con más densidad, está el H6, el H2, el TMD, turístico media densidad, ay, perdóname, si me lo puedes acercar un poquito más porque no veo. Ahí está. El CURCSMD, que es corredor urbano comercial, servicios y media densidad. CURHC, corredor urbano habitacional comercial, media densidad. CUMD, centro urbano media densidad. Y IL, que es industrial. Estas son las zonas como ya más urbanizadas. El segundo uso que sigue van a estar dentro de esos usos. Hay HO, campestre residencial, que ese también viene del anterior. S, ecoturístico. B de Petco, baja densidad con potencial ecoturístico. DTI, sujeto a plan maestro. RTU, reserva territorial urbana. Entonces aquí vienen como los aprovechamientos de cada uno, ¿no? El HO, pues es habitacional, aprovechamiento de bajo impacto, desarrollo turístico integral y reserva. Ok. Y por ejemplo, ahorita que decías que ese venía del anterior, ¿cuáles tú ves que son nuevos ahora en este? Como que no, como que más bien separaron algunos, por ejemplo, antes casi todo era residencial turístico o residencial turístico especial. Había alta densidad y había como, perdón, ay, es que ahorita, como medio, había alto, medio y ay, ahorita que me mates, no me acuerdo, pero se abrieron, o sea, más o menos en urbanizables son iguales, es de mediana, y luego como que lo dividieron, y por eso aquí ya tenemos campestre residencial, el S, o sea, campestre residencial todo era o campestre residencial, y había PH que era Palmar Huerta, y había CH que era Casa Huerta. Entonces, más o menos quedaron igual, pero pues sí agregaron ahí el de Petco, que es como baja densidad, o sea, dividieron, yo creo que campestre, Casa Huerta la dividieron en ecoturístico y B de Peco, que no sé por qué me suena como Petco. Sí. Ujú. Entonces, como que son los mismos más o menos, pero nada más como que hicieron más usos, ¿no? Y si quieren, acá tengo yo, espérame que la busco, porque, bueno, de la anterior ahorita si les sale alguna duda, pero era residencial alto, residencial medio, campestre residencial, o sea, había menos usos, residencial turístico especial, Palmar Huerta, y también había AT10, que era como las zonas que eran como para hoteleros, que eran la zona de las playas de Agua Blanca y así era como para aprovechamiento turístico. Y de esos usos que les comenté salieron todos estos. Ok. Sí.
¿Cómo debo de construir mi lote? Ok, ¿en qué zona? Entonces lo que vimos ahorita son los urbanizables, que eran el azul y los verdes, y los suelos no urbanizables, que es el morado, y si bajas un poquito más, están dentro del morado, está CN, conservación natural, aprovechamiento agropecuario y aprovechamiento paisajístico. Que aquí como que queda un poquito la duda, porque aprovechamiento paisajístico, por ejemplo, perdón, Ujú. nadie habló. Ah, aprovechamiento paisajístico sí tiene COS y CUS, que ahorita vamos a entender lo que es el COS y el CUS, pero pues son como destinados a hacer como cosas ecoturísticas. No entiendo bien como el propósito, la idea, que son como estructuras semipermanentes que no son necesariamente como fijas, pero no entiendo eso cómo va a funcionar, pero bueno. Agropecuario, pues obviamente que puedes tener como, ¿no? Ranchos y ese tipo de cosas, pero que también se pueden o sea, también se pueden habitar. Quizás lo más chiquito porque hay como otros del lado izquierdo. Ajá. Ahí estamos. Entonces, las urbanizables ya las vimos, que son la azul y la amarilla, con los que la azul y verde, y las moradas, que son como más para abrochamientos, pues, no tanto urbanizables, no son, sí, pero no, pues. Sí. ¿No? Ok, ¿cómo leer las fichas de uso de suelo? Este documento es una guía para las personas que desean construir lotes ubicados en diferentes zonas del municipio de La Paz. En él se detallan los criterios, beneficios y restricciones que regulen el aprovechamiento de los terrenos. Cada clave corresponde con un uso de suelo. Cada uso, a su vez, contiene páginas que describen sus posibilidades y limitaciones particulares. Descripción. En primer lugar, aparece el nombre y la clave del uso, acompañados de una descripción que muestra las condiciones específicas que aplican para cada uso. Se incluyen dos iconos que representan la zonificación primaria y el uso de suelo tipo de aprovechamiento que le corresponde. Para cada uso existen dos categorías de aprovechamiento, nivel base y máximo. Esto representa la intensidad constructiva a la que puede accederse. Todos los usos tienen nivel base. Para acceder al nivel máximo, en los casos aplicables, es necesario cumplir con los requerimientos propuestos de cada uso de suelo para cambiar las intensidades de uso de base al máximo. Los casos que no tienen las categorías mencionadas en sus fichas no pueden subir de intensidad. Intensidad de uso de suelo. La sección se divide en dos partes, coeficiente de uso de suelo y alturas. En el segmento de coeficientes se establecen los valores aplicables a la superficie del lote con base en el tipo de suelo al que el terreno está sujeto. En el segmento de alturas se establecen los niveles y las alturas permitidas para cada uso de suelo. Antes de definir cada coeficiente, es importante analizar el siguiente diagrama, cuyo fin es representar el uso de la superficie total de un lote determinado. En cada lote, la superficie se compone de área construida, COS, y área libre. COS es la ocupación. Entonces pueden pensar en eso como en una huella. O sea, esa es la huella que puede tener la construcción, ¿no? El COS es el coeficiente de ocupación de suelo. En el caso del área libre, contiene tres coeficientes. El área impermeable o superficie que puede cubrirse con pavimento. El CAS es el coeficiente de absorción de suelo. Y el CTN, el coeficiente de terreno natural. El CAS representa área libre sin pavimentar que permite la filtración de agua al subsuelo. El CTN, por su parte, es una medida para la protección de la vegetación nativa. Esto está bien padre, pero lástima que no se implementa, o sea, nadie lo cuida, esto nadie lo cuida. Bueno, a continuación se definen los coeficientes de uso de suelo y su relación en torno a la superficie de un lote. Adicionalmente, se describen los parámetros que determinan las alturas de una construcción. El CUS se incluye dentro de dicha selección. O sea, el CUS es que si tienes una huella de, no sé, del 25% de un terreno, el CUS te puede dar hasta el 60% sobre esa misma huella en la cantidad de niveles que te permita el uso de suelo. Entonces, coeficiente de ocupación de uso de suelo, superficie que puede ser ocupada por estructuras permanentes como construcciones. El área libre es la superficie del terreno sin ocupar con construcciones techadas o permanentes. Área impermeable más CAS
más CTN es el área libre. La impermeable, superficie construida sin techar, que puede ocuparse por pavimentos o recubrimientos en el suelo, por ejemplo, cocheras o patios. CAS, coeficiente de absorción de suelo, superficie del terreno que permanece sin su recubrimiento para permitir la infiltración del agua. Y CTN, coeficiente de terreno natural, superficie del terreno sin intervención, donde se busca preservar la vegetación en su estado natural. Indicadores relacionados a la altura de los edificios. CUS, el coeficiente de utilización de suelo, se forma por el coeficiente COS, coeficiente de ocupación de suelo, multiplicado por el número de niveles permitidos. El cubo de escaleras y la construcción de muros para ocultar tanques, el almacenamiento de agua potable, tinacos, no se contarán en la altura total de la edificación. De igual manera, las cubiertas temporales o fijas en las azoteas de las construcciones no serán contadas en el CUS siempre y cuando no cuenten con muros o elementos verticales fijos. Área del lote, COS, niveles máximo, CUS. CUS, coeficiente de utilización de suelo. Este indicador señala el número máximo de niveles que puede tener una construcción por cada uso de suelo, además de la altura máxima que pueden tener cada nivel. Como se indicó anteriormente, el cubo de escaleras y construcción de muros para ocultar tanques para el almacenamiento de agua potable no se contará en la altura de la edificación. De igual manera, las cubiertas temporales o fijas en las azoteas de las construcciones no serán contadas en el CUS siempre y cuando no cuenten con muros o elementos verticales fijos. Tipos de aprovechamiento. El uso de suelo de la categoría predominante de uso de suelo, en él se especifican los lineamientos y características aplicables a los lotes que pertenecen a cada aprovechamiento. Por ejemplo, en la categoría residencial se indican cantidades máximas permitidas de vivienda. En el caso de la categoría turística, se indica el número máximo de cuartos que pueden construirse en un lote. Cada aprovechamiento, además, contiene coeficientes específicos para el aprovechamiento del suelo. Urbano, residencial unifamiliar, residencial plurifamiliar, servicios de industria ligera, turístico y uso mixto. Urbanizable, habitacional, aprovechamiento de bajo impacto, desarrollo turístico integral y reserva territorial urbana. No urbanizable, protección del medio ambiente, aprovechamiento agropecuario y aprovechamiento paisajístico. Vialidad. La categoría de vialidad indica el tipo de vía con el que puede colindar un lote en particular. Uno de los requisitos que define si se puede incrementar la intensidad de uso del nivel base al nivel máximo para un lote en particular es el tipo de vialidad, el cual debe revisarse en la lista de requisitos aplicables de cada uso. O sea, en otras palabras, tienes que tener una calle pavimentada al lado para poder subir al máximo. Tamaño de lotes. Superficie mínima de la superficie mínima de los lotes se define a partir del uso del suelo al que pertenece, así como de la categoría, sea base o máxima. La superficie máxima de un lote se define a partir del uso del suelo al que pertenece, así como de la categoría, sea base o máxima. El frente mínimo de un lote se define a partir del uso del suelo al que pertenece, así como de la categoría, sea base o máxima. Restricciones. Frontal indica cuántos metros deben dejarse sin construir a los lados del lote. Sirve para mantener las construcciones separadas entre sí y permitir el paso de la ventilación natural. En la gráfica al lado está señalado con el número 2. Posterior, indica cuántos metros deben dejarse sin construir en la parte posterior del lote. Sirve para mantener una separación entre los edificios y permitir la iluminación y ventilación natural. En la gráfica de al lado se señala con el número 3. Potencial constructivo, superficie mínima de metros cuadrados construidos. Este indicador muestra la superficie mínima que se puede construir en el lote dentro del espacio limitado por el COS. Superficie máxima construidos. Este indicador muestra la superficie máxima que se puede construir en el lote dentro del espacio delimitado por el COS. Densidades máximas. Cantidad de viviendas máximas por lote. Esta variable limita la cantidad mínima y máxima de viviendas que se pueden construir en los lotes habitacionales. Metros cuadrados construidos mínimos por vivienda. Esta variable indica la superficie mínima que puede tener una vivienda en el lote específico, garantizando que cumple con los elementos de una vivienda digna. Cantidad de cuartos máximos por hectárea. Esta variable limita la cantidad mínima y máxima de cuartos que se pueden construir en los lotes turísticos.
Uso de suelo, fichas técnicas. Esta es de las que te interesaban, ¿no? Sí. Ok. HO, vivienda campestre rústica. Este uso de suelo se encuentra en las afueras de las zonas urbanas, pero conectadas a ellas, emplazándose principalmente sobre vialidades rurales. La densidad poblacional es baja y la mayoría de las actividades económicas están relacionadas con la agricultura, ganadería o con servicios requeridos por la poca población. Aquí el COS es del 15%, tienes que tener un área libre del 85%, el coeficiente de absorción es 0.2, el coeficiente del terreno natural es 0.4, de zona impermeable es el 0.25, o sea, 10% más que el COS, y el coeficiente de utilización es el 0.3, o sea, tienes aquí, tienes dos niveles máximos, pero puedes, pues el doble, ¿no? Porque acuérdense que es el doble de niveles por el COS. O sea, puedes construir un 30% del lote. En niveles máximos 2 y la altura máxima son 8 metros. Para este uso de suelo no será posible acceder ni aplicar al nivel máximo, porque, pues como lo dice, está en zonas urbanas, pero no, o sea, colinda con zonas urbanas, pero son de baja densidad. La base es unifamiliar, quiere decir que solo se puede construir una vivienda por terreno, y el tipo de vialidad es primaria, secundaria o local. Densidades máximas, en este sentido no aplica por lo que decía allá arriba, y el tamaño del lote mínimo es de 800 metros, que tiene que tener un frente mínimo de 20 metros. Restricciones, pues 5 metros hacia atrás del frente, 3 metros laterales y 10 metros en la parte posterior del terreno. Potencial constructivo, superficie mínima de construcción tiene que ser de 240 metros. Está grande. El máximo, pues no aplica en estos casos por la vivienda. Y abajo viene una como ejemplo de cómo se ve esto, ¿no? Sí. Ok. Reglas generales. Se deberá respetar los lineamientos y restricciones establecidas en la tabla y fichas de aprovechamientos predominantes de este documento correspondientes al nivel de intensidad constructiva. Se permitirá hasta el 25% de las azoteas en la edificación techada con alguna cubierta no fija. El emplazamiento de este tipo de lotes deberá responder al tipo de vialidad en donde se permite dependiendo del nivel de intensidad constructiva adquirida. Se deberá respetar el número máximo de unidades habitacionales económicas máximas por cada lote. No utilizar bardas, se aceptan rejas o enramados de no más de 90 centímetros de alto. HO, vivienda campestre rústica. Segundo, seguimos. Disposiciones transitorias. La vigencia de las autorizaciones de uso de suelo previamente otorgados a la entrada del vigor del presente plan serán de 3 años contados a partir de su otorgamiento, dentro de los cuales, si es ejercida, no quedará sujeta a término alguno, en apego a lo previsto en el artículo 76 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur. Se respetarán las diversas autorizaciones y permisos de lotificaciones, subdivisiones, fusiones, régimen de propiedad en condominio, fraccionamientos, así como las diversas modalidades de ejecuciones urbanísticas que previa y legalmente se hayan otorgado por autoridades competentes a la entrada en vigor del presente instrumento de planeación. Compatibilidad de giros, condiciones, condicionado. Es unifamiliar, tiendas de productos básicos, alojamiento, infraestructura, servicios urbanos, educación, de culto, deportes y recreación y agropecuario. No compatible, plurifamiliar, administración pública, administración privada, almacenamiento y abasto, tiendas de autoservicio, tiendas de departamentos especializados, alimentos y bebidas, entretenimiento, comunicaciones, industria, salud, asistencia social, cultura y transportes. La siguiente información no es enlistiva ni limitativa. Para conocer la compatibilidad total de giros correspondientes a los distintos usos de suelo, deberá de consultar la tabla de compatibilidades correspondiente al anexo 4. Tabla de compatibilidad de giros del presente instrumento de planeación. H1, vivienda de nivel alto.
El uso principal de esta vivienda a nivel alto unifamiliar, limitado a la inclusión de áreas comerciales y o servicios para la autorización de condominios de vivienda a nivel alto, se deberá presentar un reglamento interno que será autorizado por la Dirección General de Gestión Integral de la ciudad. Estos son los que tienen como más densidad. Ok. El COS es del 0.4, el área libre del 0.60, el CAS del 0.2, el CTN del 0.2, el área impermeable del 0.2, el CUS del 0.80 y niveles máximos de 2 pisos con una altura máxima de 8 metros. En el máximo, que es cuando aplica lo de que tengan una vialidad pues ya urbanizada con servicios, pavimentada, etcétera, el coeficiente puede ser menor, o sea, el COS, pero la utilización mayor porque sube un nivel más. Y la altura máxima puede llegar a ser hasta 12 metros. Ok. Entonces son 3 pisos. Ujú. La base es unifamiliar, tipo de vialidad primaria, secundaria, local, y primaria y secundaria cuando llegas a los máximos, ¿no? Que tiene que ser una buena vialidad. Número de viviendas máximas por lote, 1:1. Metros cuadrados construidos mínimos por vivienda, 66.40, y el máximo, pues también esas densidades. Número de cuartos máximos por hectárea no aplica porque los lotes mínimos son de 600 metros y la superficie máxima es de 1900, que tienen que tener un frente mínimo de 18 metros. Ujú. ¿No? Entonces aquí es donde como que se van bajando las densidades. Por ejemplo, antes eran un poquito más grandes los lotes, eran de 800 metros en este tipo de zonificaciones y ahora lo bajaron a 600 metros. Pero aquí hay una cosa interesante que decir, porque como los frentes mínimos son de 18 metros y este tipo de zonificaciones, en muchos casos los terrenos eran como de 1000 metros o eran terrenos de 800, entonces no dan los frentes para que los puedas subdividir en dos terrenos. Ok. Entonces está, o sea, como que sí, pero no. Potencial constructivo. Superficie mínima de construcción 480, superficie máxima de construcción 1800 metros. Igual, los mismos así para los lados y así. Vivienda de nivel alto, seguimos aquí. Entonces, esto es un ejemplo de la ocupación, que pues tienen una densidad un poco más alta, tienen menos áreas verdes y las zonas impermeables pues para poner los estacionamientos. Reglas generales. Se deberán de respetar los lineamientos y restricciones establecidas en la tabla de aprovechamientos predominantes de este documento correspondientes al nivel de intensidad constructiva. Se permitirá hasta 25% de las azoteas de la edificación techada con alguna cubierta no fija. El emplazamiento de este tipo de lotes deberá responder al tipo de vialidad en donde se permite, dependiendo del nivel de intensidad constructiva adquirida. Se deberá respetar el número máximo de unidades habitacionales y económicas máximas por cada lote. Los límites de los predios deberán contar con elementos que permitan la permeabilidad visual y el paso de la fauna silvestre. En los lotes colindantes con la zona SOFEMAT, con frente a playa o duna costera, la restricción frontal para desplantar construcciones será de 20 a 30 metros a partir de la segunda duna. Cabe aclarar que para realizar cualquier obra en zona de duna se deberá elaborar una manifestación ambiental. Se permite como máximo 2 niveles de edificación en una franja de 400 metros a partir de SOFEMAT y zonas de dunas, con una altura no mayor a 7.50 metros de edificación a Perdón, partir del Ana, terreno. Dime. ahí nada más hay un punto muy importante y es justamente toda la contradicción Exacto. del PDU. Ujú. Es Dunas. las dunas las tienen como normalmente una zona protegida. Mm. Entonces, ese es un tema muy importante porque es el sustento legal que muestra que el PDU no está bien hecho. Porque no Exacto. puedes decir de un lado que es una zona protegida y del otro lado decir que con un estudio entonces vas a poder construir encima de él. Exacto. Entonces, nada más para que lo tengamos muy claro que esa es una de las contradicciones más importantes que hay en el PDU Sí, y que justamente de ahí nos ponemos a grabar justamente para tumbarlo. exacto. Ahí podemos hacer ese comentario, Ya está. ¿no? Simón.
Exacto, que se permiten como máximo 2 niveles de identificación. La costa que presente acantilados y playas rocosas naturales permanentes no podrá ser modificada. Es decir, no se deberá romper y retirar la roca de la costa, pues todo el gavilán está en, ¿no? Ujú. Otro. H1, vivienda de nivel alto, disposición transitoria. La vigencia de las autorizaciones de uso de suelo previamente otorgados a la entrada en vigor del presente plan será de 3 años contados a partir de su otorgamiento, dentro de los cuales, si es ejercida, no quedará sujeta a término alguno, en apego a lo previsto en el artículo 76 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur. Y esto también es cuando dices, bueno, aquí también se están como amparando cuando todo lo que estamos tratando de hacer, que los usos de suelo te están diciendo, pues lo que ya se permitió, y tienen una vigencia de 3 años, Bueno, ¿no? claro. Se respetarán las diversas autorizaciones y permisos de notificaciones, subdivisiones y fusiones. Aviso, no te puedes llevar eso. Perdón. Sí, Fusiones, régimen de propiedad de condominio, fraccionamientos, así como las diversas modalidades de ejecuciones urbanísticas. ¿Me dan un beso rápido? De urbanística que prevén. Ay, perdón. Previa y legalmente se hayan otorgado por autoridad competente a la entrada en vigor del presente instrumento de planeación. ujú. O sea, se la van a pelar. Requerimientos para cambiar la intensidad de uso de base a máximo. Las siguientes categorías y sus reglas tienen que ser cumplidas para subir la intensidad. Al final de este documento se encuentran enlistadas los lineamientos correspondientes a cada tema. Compatibilidades de giros. Compatible. Unifamiliar, administración privada, tienda de productos básicos especializados, alimentación, alimentos y bebidas y cultura. O sea, estos usos están como un poquito también mezclados, porque aquí ya estás pudiendo poner pues negocios y así, ¿no? Claro. Condicionado a cultura, perdón. Sí, sigue. Infraestructura, servicios urbanos, educación, de culto, deportes y recreación. No compatibles, plurifamiliar, administración pública, almacenamiento y abasto, tiendas de autoservicio, tiendas de departamentos, entretenimiento, comunicaciones, industria, salud, asistencia social, transportes, alojamiento, agropecuario e industria. La siguiente información no es enlistativa ni limitativa para conocer la compatibilidad de giros. Y esto de nuevo, pues ver el anexo 4. Vivienda a nivel medio. Perdón, otra cosa, Ana, que les quería comentar ahí es, en el desarrollo que nosotros queremos de Todos Santos, creo que lo hemos plasmado así, es justamente queremos huertos comunitarios, queremos muchas cosas de eso, ¿no? Y en todos los de residencial justamente quitaron esta parte agropecuaria y creo que es muy importante reponerla para que entiendan que nosotros lo que queremos justamente es un modelo más integrado. Exacto, Entonces, ese es un punto también importante que hay que mencionar. que mencionar. Tienes toda la razón. Sí. El uso principal de vivienda de nivel medio es el de unifamiliar en su nivel base y de plurifamiliar en su nivel máximo, sin permitir la inclusión de áreas comerciales y o de servicios. Para la autorización de condominios de vivienda a nivel medio, se deberá de presentar un reglamento interno que sea autorizado por la Dirección General de Gestión Integral de la ciudad. Pues aquí es altísimo. El COS es del 0.5, el área libre es del 0.5, el CAS es del 0.1, el CTN, perdón, 0.2, impermeable 0.2, es el 1%, o sea, si el terreno mide 1000 metros, puedes construir 1000 metros en 2 pisos en una huella de 500. 2 niveles y sube hasta 3 niveles, 8 metros y 12 en su máximo. Bájame un tantito, por favor. Ok, unifamiliar en base y plurifamiliar en máximo. Primaria, secundaria, densidades máximas es metros construidos por mínimo por vivienda, 96.92, perdón, 92.96. Números de cuartos máximos no aplica. Tamaño de lotes, aquí es donde bajaron un montón, a mínimo de 400 metros. Y por ejemplo, esta
esta zona o este tipo de lotes, ¿en qué áreas los tienes ubicados? Y miren, les voy a mandar, no sé si puedas poner esta tabla al lado porque va a estar muy útil que la tengamos así a la mano, porque ahí vienen las zonificaciones. La mandé al grupo de mesas de trabajo. Ok, ahorita la voy poniendo. Para que vean cuáles son las zonas que tienen H2 y H1. Hasta ahorita el H1 y el H2 son residencial alto y residencial medio. Entonces, prácticamente pues toda la zona del centro, alrededores, toda la horcadita. Tipo, esa es aquí la contradicción más grande, ¿no? Porque si puedes bajar tantito aquí, por favor, Javier. Sí. Aquí, por ejemplo, aquí todos los lotes de la horcadita miden 1000 metros y son de 50 por 20, 50 por 20. Entonces, tienen una densidad muy alta. En teoría no se pueden dividir porque tendrías que tener un mínimo de 15 metros de frente, pero los lotes que son esquinas sí se van a poder subdividir hasta dentro, hasta 2 por lote. Y ahí es donde crecen muchísimo las densidades. Ahí es donde se va a empezar a hacer el desmadre. Ok, ¿quieres que ponga el mapa que nos Ujú. mandaste? Para Ahí que va. ubiquen más o menos de qué estamos hablando, o sea, porque casi todo Todos Santos es H2 y H1. Ok. Entonces, hasta ahorita hemos visto los usos de suelo H1, H2, ¿no? Sí. Todo lo que es H2 tiene un coeficiente del 50%, un COS del 50, o sea, la mitad del terreno lo puedes construir, y un CUS del 1%, o sea, del 100%, o sea, todos los lotes de 1000 metros están permitiendo pues 1000 metros de construcción en 2 pisos, en 2 niveles, y en algunos casos en 8 metros y en otros hasta 12 metros. Y también se permite lo de plurifamiliar en los casos máximos, que son todos los regímenes de condominio y todas esas cosas, que quiere decir que puede haber más de una vivienda por lote. Y ahí es donde están metiendo pues toda la zona, ahí es donde están como que pues metiendo muchísima densidad, Ok. ¿no? Para que lo tengan presente ahorita más o menos. Casi todo es H2, tenemos algunas partes de H1 que son pues las zonas de la poza, AP, que aquí es el Palmar, o sea, toda la zona de la poza, toda la zona de la parte de atrás, todo lo naranja es comercial, AP es aprovechamiento paisajístico, pero aquí ya más o menos tienen como la idea de qué se quiere densificar, ¿no? Ujú. Muchísimo. O sea, ahorita vamos a ver H6. Porque aquí lo tengo más a la mano. Ajá. Va, Entonces así más para que vean. Entonces cualquier cosa regresamos a sí, a déjame este cambiarlo. plan. Ujú. Va. Entonces vamos en el H2. Ok. Entonces, pero ya vieron como que ahí está lo que te digo. Cuando los lotes no tienen un frente mínimo de 15 metros, no se van a poder subdividir en 2. Ok. Toda la horcadita, pues dentro de lo que cabe, estamos más o menos bien porque no se puede, porque no dan las medidas, Ujú. ¿no? Ok, seguimos. Excelente. Ok. Vivienda de nivel medio, esquema de ejemplo de ocupación de suelo. Reglas generales, se deberán respetar los lineamientos y restricciones establecidas en la tabla y fichas de aprovechamiento. Se permitirá hacer 25% de las azoteas de la edificación techada con algunas cubiertas no fijas. El emplazamiento de este tipo de lotes deberá responder al tipo de vialidad en donde se permite dependiendo del nivel de intensidad constructiva adquirida. Se deberá respetar el número máximo de unidades habitacionales y económicas máximas por cada lote. Los límites de los predios deberán contar con elementos que permitan la permeabilidad visual y el paso de la fauna silvestre. En los lotes colindantes en la SOFEMAT, con frente a playa o duna costera, la restricción frontal para desplantar construcciones de área, será de 20 a 30 metros a partir. Esto, si se fijan, lo están repitiendo en todos los usos de suelo, porque Sí, pues aquí H2 ni siquiera está en el frente, ese es el H6. Ok. ¿Sí? Y ahí pues sí podríamos poner un comentario que pues justamente las zonas que están densificando,
que son como todas las que comentamos, son las zonas que no tienen servicios. Justo la Horcadita y toda esa parte, la 1 y 2, la etapa 1 y 2, la zona de las brisas y así. Bueno, no, la zona de las brisas sí tiene, pero la mayoría de la Horcadita no tiene servicios, no tiene luz ni tiene agua. La Horcadita no tiene agua, Claro. ni drenaje ni nada. Sí, no tienen nada. Estaría muy bien que ahí sí hiciéramos ese comentario, porque justamente pues es la zona como más complicada y es la que más densa están queriendo hacer. Mm. Bueno, entonces esto pues lo repiten al final de cada uso de suelo, Ujú. ¿no? Entonces aquí la vigencia es lo mismo que el uso de suelo que ya se dio, pues tiene 2 años y se respetarán las diversas autorizaciones y permisos, notificaciones, subdivisiones que ya se hicieron. Ujú. Ok. Ok, aquí la compatibilidad es unifamiliar, administración privada, especializados, alimentos, bebidas, comunicaciones, cultura, tiendas de productos básicos, condicionado, plurifamiliar, tiendas de autoservicio, tiendas de departamentos, entretenimiento, infraestructura, salud, asistencia social, servicios urbanos, educación de culto, deportes y recreación. No compatible, administración pública, almacenamiento y abasto, alojamiento industrial, industria, transportes, agropecuario. La siguiente información administrativa es lo mismo de todos, Ujú. ¿no? Ok. Vivienda unifamiliar, plurifamiliar. Este es el 4. Ujú. El 4, H4, déjame ver. Es verdad, ¿Mande? 3 no hay. ¿Cómo? 3 no hay. No, 3 no hay. Ok. H4 pues son las zonas como en la salida del pueblo, pegados al pueblo. Son como que las zonas más pegadas al pueblo. H4. Ok. Ok, unifamiliar, plurifamiliar. El uso principal es de vivienda, en su nivel base es el de unifamiliar y en su nivel máximo es de plurifamiliar, permitiéndose hasta una unidad económica por lote de áreas comerciales y o servicios en un 10% de la superficie total vendible en la planta baja. Para la autorización de condominios de vivienda unifamiliar, plurifamiliar, se deberá presentar en reglamento interno que será autorizado por la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad. Aquí son todavía más altos, 0.6 de COS, 1.2 de CUS, 2 niveles 8 y hasta 4 niveles 16 metros de altura. Wow. Edificios. Aquí el vivienda. Wow. Sí. Entonces eso sí está súper loco. Lote mínimo de 200 metros. Wow. O sea, miles de casitas. Porque imagínate que cada 200 metros puedes hacer hasta 16 metros de altura. Ujú. Esa es la única que veo que es H4, la que está como al lado del pueblo. Bueno, no. Está como por donde está el panteón y todo eso. A ver, vamos a ver en el mapa, ¿no? Ajá. Aquí hay un H4 en el, bueno, pensando en Todos Santos, nada más, ¿no? H4 aquí en el puro centro, ¿no? Ahí donde estoy poniendo el cursor. Exacto, Ahí. que ese es como, siento que es como la zona del tiki y eso, ¿no? Por donde está el tiki. Por el Que es panteón. ajá, por el panteón, según yo. A ver, sí, porque esto rojo es la carretera, el libramiento. Sí, Mm. Y también creo que sí como, o sea, como que conecta por ahí, como por atrás por San Juan, ¿no? ujú. Claro, por el Casabago y eso, ¿no? Mm, no, más como, ay, Sí, porque CCU, según yo, es el centro urbano, o sea, es como la parte del sí, sí, pueblo. sí. Entonces, son las 4 calles del pueblo y luego como que ahí colindante, la parte de atrás sería como lo de... Adrián, ¿ya viste estos usos de suelo de 16 metros de altura?
No, no he visto. ¿De dónde es? El H4, todo lo que está atrás por el Panteón, según yo, es esa parte. Ok, que es, sí, que es la San Juan, ¿no? Ajá. Sí, Tiene allá quieren, IQs de 1.2 y en algunos casos hasta 4 niveles y 16 metros de altura. sí, allá quieren desarrollar toda esta parte un montón. Exacto. Es una locura. Eso es una locura. Y yo sí creo que ahí tenemos que poner como muchísimo atención. Y justamente como a nuestro favor, es que no están bien estudiadas las zonas que quieren densificar. O sea, porque justo todos los requerimientos que tienen estos usos es que haya vialidades, es que haya servicios, y son todas las zonas más marginadas del pueblo. Sí, y el tema es eso también, que hablan mucho de desarrollar justamente, pero no han puesto ninguna de las obras prioritarias. Al principio del PDU hablan de las obras prioritarias, pero no sabemos cuáles son, ni les han definido ellos. Entonces, para poder justamente desarrollar de esta manera, por lo menos deberíamos de tener el conocimiento de las obras prioritarias. Yo creo que hay unas casas de Infonavit que ahorita quieren hacer también, Ujú. que creo que es importante también ver dónde van a quedar y cómo se van a hacer para justamente tener los servicios, ¿no? O sea, ahorita no tenemos luz desde las mañana. Imagínate con un edificio de 4 pisos y Así 16. es. Pura. ¿Cuánta Así. gente se va a quedar atorada en el elevador? Mira, aquí Bueno, y está. este es el ejemplo, ahí está ya el edificio. Sí. Ajá. No, o sea, además, o sea, todo lo que conlleva toda esa gente, o sea, niños, escuelas, un montón de No, cosas. o sea, la imagen urbana que llaman aquí, ¿no? O sea, Claro. que ya es una imagen urbana, ya tal cual urbana, ¿no? O sea, ya haciendo la ruptura con la parte rústica, rural, ¿no? Perfecto. Y la mecánica de suelo, me parece muy importante mencionar también, ¿no? O sea, todos hemos visto cómo aquí cuando llueve se aguada el piso y se vuelve lodo. Sí, barro. O sea, yo Ah, no sé cómo agarrar. hablando de las escuelas y todo eso, yo creo que eso es bien importante para los desarrollos grandes, ¿no? Que para que se pueda autorizar cualquier desarrollo turístico, ellos deben de hacerse cargo de, de, de todo lo que se necesita, como dicen, escuela, hospital. Sabemos que por un hotel de lujo, digamos, son 5 personal por un cliente, ¿no? Es decir, si son 120 cuartos, son 240 eh, Empleados. personas, no, son 240 huéspedes, Ah, quiere decir que son 1000 empleados. Ese es el impacto. 1000 empleados con sus familias, ¿no? Entonces ajá, hablamos de por lo menos 2000 personas que llegan al pueblo. O sea, yo lo he hecho con Four Seasons, con muchas cadenas. Esos son los números reales, ¿no? Entonces, para ellos, desde el principio, cuando hacen sus planes de inversión, meter que tienen que poner una escuela o que tienen que poner un centro de salud o que hay ciertas necesidades, no es un problema, ¿no? Y exacto. hay que exigirlo en este momento, al momento que ellos proponen, si a un momento la comunidad decide aceptar el proyecto, es importante justamente plantear estas cosas de decir, oye, vas a traer 1500, 2000 personas al Exacto. pueblo y necesitamos pues la infraestructura para eso, ¿no? Para sostenerla, exacto. Uso, planta de tratamiento de aguas, todas las cosas que conlleva Es eso, ¿no? correcto, es correcto. Los residuos, ¿no? Ahí hay un cálculo de cuántos kilos por persona se generan de basura, entonces, pues imagínate ya. Exacto, sobre un sistema que ya de por sí no aguanta. Sí. Y realmente son inversiones muy grandes. O sea, hablamos ahorita un hotel como One and Only o Four Seasons o este tipo de marca, hablamos de $1 millón por cuarto. Ujú. Si ellos hacen 120 habitaciones, son $120 millones. Entonces, para ellos, meter $5 millones en su presupuesto para justamente una escuela, un centro de salud y todo, no es nada fuera de lo normal, nada más como comunidad hay que exigirlo. Es nada más lo que tenemos que hacer. Exacto, poner ahí esas cosas. Si no te alcanza, no vengas a hacer esos desarrollos.
No, les alcanza, ese es lo peor. Es nada más que como las autoridades no trabajan en el sentido del pueblo, digamos, pues nosotros tenemos que hacer ese trabajo de decir, ok, nosotros están bienvenidos, pero bajo estas condiciones, porque esas son las condiciones que necesitamos, ¿no? Que uno, para sus empleados, y dos, para que el pueblo se pueda aprovechar de eso, ¿no? Exacto. ¿Puedes subir un poquito más, Javier? Creo que esa parte no es la misma en todos, nomás déjame revisar. Ah, no, sí, es lo mismo más o menos. Sí, es lo mismo, perdón. Sí, definitivamente ese sería un muy buen punto que poner ahí. No, o sea, lo que hemos discutido en otras transmisiones de esto de PDU es primero, hay una parte que ya leímos que hablan de corredores comerciales, ¿no? En donde se puede impulsarle el sector primario, o sea, realmente una diversificación económica en donde el turismo no sea lo central, ¿no? O sea, primero, para evitar que llegue todo ¿no? O sea, todo este boom de gente y pongan escuelas a modo para ellos, etcétera. O sea, de tener eso, más bien pensar en una cuestión mucho más compleja económicamente, ¿no? Porque es lo que decíamos con Ana también alguna vez, o sea, pues la gente tiene que vivir de algo y también se aspira a que haya un nivel bueno de vida, que no dependas tanto de la temporada, o sea, ser un pueblo pues más integral, ¿no? Ujú. Sí, estamos acá, ¿no? Exacto, eso ya es lo mismo de siempre, la vigencia y las autorizaciones. Compatibilidad de giros, unifamiliar, administración privada, tiendas de productos, es lo mismo. Plurifamiliar ecocondicionado, no compatible, administración pública, almacenamiento y abasto, industrias, transportes, agropecuarios. Ya, entonces siempre la tabla de compatibilidades. H6, residencial turístico. Esto es todo lo que está frente al, pues a lo que habíamos hablado, ¿no? Esto es todo lo que antes era residencial turístico, que es prácticamente toda la franja que da al mar. Casi todo lo que da al mar, exacto. H6, este es importante. H6, aquí está todo de playitas, ¿no? ¿Esto qué es playitas? Sí. El frente de las playas. De playitas y la Pastora, ¿no? Por ahí sería. Y luego Exacto. acá, ¿no? Toda esta parte de Todos Santos, toda la costa. Y H6 hacia adentro, ¿no? Aquí veo un H6, ¿no? Más en el centro del pueblo. Sí. Ahí donde das vuelta. Y Ese es donde das vuelta a la entrada, eso es la entrada, eso es todo lo de Punta Lobos, ok, ¿no? La entrada del lado izquierdo, como que eso que está como un APDTI, es todo, ese es el Cerro de la Poza y todo, pues Punta Lobos hasta donde dice B de Peco. ok. Ahí justamente es todo Punta Lobos. O sea, digamos, H6, H1, área de aprovechamiento y el plan de desarrollo integral es toda la parte justamente que quieren desarrollar allá en Punta Lobos. Ujú. Vale. Vuelvo al documento. Como le dicen, al instrumento. El instrumento. Para El hacerlo uso, bien. el uso principal es de vivienda unifamiliar con un enfoque turístico, limitando la inclusión de áreas comerciales y o de servicios. Para la autorización de condominios de residencia turístico, se deberá presentar un reglamento interno que será autorizado por la Dirección General de Gestión Integral de la ciudad. Otra cosa muy importante que se me olvidó comentar, hasta ahorita en ninguno de los usos que hemos visto se permiten como comercios. Entonces también está como muy mal pensado en el sentido de que estás densificando todas las zonas que no están pues cerca del pueblo en realidad y no estás permitiendo hacer ningún comercio en ellas ni nada. Entonces todo se vuelve a centralizar en el pueblo que de por sí ya no cabe, no te puede estacionar. Entonces, si vas o sea, si vas a hacer tanta densidad en estas zonas, pues tienes que llevar también a esas zonas, ¿no? Como pues la tiendita y el súper y ¿no? Todas las cosas que requieres para que no se centralice todo en el pueblo, o sea, densificas todo, pero luego pues solamente el pueblo tiene zonas comerciales y pues un pedacitito chiquitito tiene y todo lo que está alrededor de la carretera, pero en realidad pues, Creo que se autoriza algunas cosas, pero justamente yo creo que es un punto muy importante lo que dices, Ana, es que nosotros queremos un desarrollo integral,
¿no? Mm. Y entonces justamente que se viva como colonia. Y voy a dar un ejemplo que es lo opuesto de lo que queremos, pero por ejemplo la Ciudad de México es un poco así, donde cada colonia o cada sí, colonia, podemos decir, tenga un ecosistema aparte, ¿no? Y creo que es bien importante que logramos hacer eso aquí, porque es el futuro de las ciudades. Ya vemos que no existe, que ya todo está concentrado. Las ciudades se van a extender y van a tener como muchas cosas integradas en los neighborhoods, ¿no? En las colonias. Entonces creo que es muy importante pelear eso, que no haya tanta restricción en ese sentido, sino que más bien justamente para evitar el problema de tráfico que sabemos que va a ser Exacto, porque solo impresionante. Sí. tenemos una calle de 2 carriles que va desde el pueblo hasta las playitas, y con este plan, pues lo que están proponiendo es que se densifique todo y que tengas que venir, o sea, si lo piensan, hasta todos los mercaditos que tenemos están ya fuera de zonificación. Es el Mercado del Sol 2, el Pinos, todos ya les quitaron todos esos usos. Entonces, eso está bien importante por el tema de vialidades también, y por el tema de que eso no va a funcionar. O sea, pues como todo en el centro no se puede. Así es. No, y lo que comentábamos también era que pues realmente esta parte que está, digamos, ya estamos viendo con Ana cómo repiten mucho copy-paste y van rellenando, o sea, como que no es tan detallado como parece, pero sí que es más detallado con respecto a todo lo demás del PDU, dando como conclusión que es un instrumento inmobiliario, más que un desarrollo urbano, está hecho para vender, o sea, para vender vivienda turística o de alto nivel, ¿no? Porque ahorita falta ver, pero dentro de esas clasificaciones, al inicio se habla de vivienda social y de vivienda como popular, como que dos tipos, pero en los porcentajes es lo más bajo, ¿no? 0.03 y 0.07 o 0.02, y todo lo demás, lo fuerte es hacia reservas, turístico, estas, ¿no? De vivienda. Entonces sí podemos concluir que más que un desarrollo urbano, es un documento inmobiliario, ¿no? Completamente. Sí. Bueno, el H6 tiene, ahí por ejemplo, cuando me preguntaban que en qué cambió, RT tenía 25%. Entonces ahí subió un poquito la densidad a 0.3, el área libre 0.7, el coeficiente de absorción 0.2, el coeficiente de terreno natural 0.3, que se lo pasaron por el Arco del Triunfo porque están todos desmontados, área impermeable 0.2, y quedó igual el CUS, perdón. Aquí lo interesante es que dice que son 2 niveles y la altura máxima de 8. Yo desde mi casa veo 4 construcciones que ya tienen 3 pisos. 2 de ellas sí están, ¿cómo se dice?, suspendidas, pero pues ahí está también un poquito. Acabo de sentarme ayer con un güey que venía de Tulum y me decía, pues es que más fácil pagas la multa y ya, porque nunca van a demoler las cosas que ya se pasaron de lanza. Eso no va a cambiar. Bueno, al menos que pongas una demanda. O sea, Exacto. el instrumento legal es realmente lo que les está pegando ahorita, y por eso hicimos las denuncias tanto en las dunas como en el Palmar y todo, porque ahí sí va a haber realmente si vamos hasta el final, pues tienen que reponer las cosas como estaban. Entonces, pero sí es largo, es tedioso, es dinero, es muchas cosas hasta que haya el ejemplo, ¿no? Y Exacto. La ejemplaridad. Ejemplaridad. Bueno, sí, sigamos. Unifamiliar o plurifamiliar, o sea, aquí es como muy chistoso porque si se fijan es la única que vimos que sí tiene la posibilidad de ser plurifamiliar. O sea, el H6. Todas las demás eran unifamiliares. Este es plurifamiliar. O sea, aquí sí que puedes construir 2 casas por terreno. O sea, puedes construir más de una vivienda por terreno. Aquí bajó un poquito el lote mínimo era de 2,000, bajó a 1,500, con un frente mínimo de 30 metros. Número de viviendas máximas por lote, chistoso porque dice 1, pero sin embargo acá dice plurifamiliar. Ahí se contradice. ¿No? Es importante ese punto también. Sí. O sea, no está claro, o es uno o es otro, ¿no?
Sí, exacto. Superficie mínima de metros construidos 900 metros Ujú. por casa, ¿no? Ok, y abajo seguro sigue lo mismo de siempre. Ujú. Eso me Por parece una ejemplo, locura. Si es cierto lo que pusieron, ¿lo podemos ver otra vez? Que diga 900 metros de construcción mínima. Quiere Ujú. decir que una casa tiene que ser 900 metros mínima. Eso es una locura. Y para no, que sea, perdón. sí. Sí, sería una mega mansión. Ujú. Sí, es enorme. O sea, va en contra de todo lo que estamos tratando de hacer, justamente de reducir el tamaño de las casas, ¿no? Exacto. Ujú. Estas Ok, son las mismas, ¿no? sí, esto es igual. Pero ahí sí está muy importante que pongamos ese comentario de que dice plurifamiliar, sin embargo, al otro lado dice que solamente es una vivienda, como debería de ser. Y aquí lo de las dunas. Aquí lo de las dunas es bien importante, ¿no? O sea, porque ahí sí afecta realmente y no puede ser, va en contra de la ley, pues. Al momento que dicen que se pueden construir en dunas, pues va en contra de la ley. Eso ya está. Eso ya la tenemos. La de las dunas Y y no está. está marcado, o sea, en el mapa, según yo, por lo que yo puedo ver, o al menos de que sea, si se fijan abajo de H6, o sea, prácticamente lo que marca es la zona federal ya, A ver, voy a ponerlo. pero no marca que las Eh, dunas en realidad no se pueden construir, eso no está en la... Es donde se contradice justamente, ¿no? O sea, son dos cosas. Lo primero es que no la marca habla de ella como zona protegida, pero no las marcas, no las define. Exacto, Y la segunda cosa es que dice que con una milla, entonces ya puedo construir. exacto. Entonces, pues qué fácil, ¿no? O sea, pago una milla y ya empiezo a construir o sea, no puede ir en contra de la ley, pues. O sea, ese es un tema realmente importante porque hay violenta como 4 o 5 derechos mexicanos de la Constitución e internacionales también. Exacto. Sí, no están marcadas para nada. O sea, si yo soy un americano y vengo y veo mi terreno en la duna está totalmente dentro del H6. Quizás en la zona de Agua Blanca y las playitas está un poquito, ¿no? Sí, pero tampoco se ve el mapa base debajo que realmente te lo marque. Y lo que podemos hacer rápidamente nada más es en el visor urbano, quiero ver si en el visor urbano viene marcado, porque aquí es donde les decía hace rato que está raro, porque, y les voy a decir, cuando lleguemos a aprovechamiento paisajístico, recuérdenme por favor, porque hay una zona, como pueden ver aquí, que es azul, pero en realidad no es azul y en el visor viene como azul. Entonces, ok. no, todos estos se supone que son para que cualquiera tenga acceso, pero pues no es clara la información. Entonces, cuando la información no es clara o es se Igual. contradice, exacto, pues se vuelve muy complicado. Y miren, el visor urbano, que es esta herramienta, ¿Es si en nos donde está en internet? el visor urbano es una app que se llama App La Paz. Mira, Ok, es esta, ¿ok? Es esta. ok. Y se llama App La Paz. Y cuando te metes, dentro hay una herramienta que se llama visor urbano. Ajá, Y te sale este mapa, perdón. Este mapa donde viene pues todo el municipio de La Paz. Y ahí le pones arriba, le pones aquí y dice mapa base y le pones Google satelital sí, y entonces puedes ver todos los terrenos. Entonces aquí marca donde estoy yo, por ejemplo, y háganse cuenta, ya que hace zoom, les voy a mostrar los terrenos de las dunas, ¿ok? Estos son todos los terrenos. Esta es en teoría, pero no está tan al día, es la cartografía de catastro. Entonces, lo ok. que está rojo es porque deben predial. Pero todos estos que están aquí, todos estos que están aquí son los de la duna. Entonces, cuando tú picas en un terreno, te muestra pues la clave catastral, te muestra, y te muestra aquí, fíjate qué interesante, ¿eh? Porque aquí es donde se hacen pendejísimos. Aquí te muestra el COS y el CUS, Ok. ¿ok? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es,
clave de uso es conservación natural. Aquí sí vienen como conservación natural, pero en el mapa del PDU no. ¿Y cuánta gente tiene esta aplicación? Ujú. Y no coincide. En cambio, si pico en el de atrás, en el de, o sea, no un terreno de la duna, ahí sí me viene pues el COS y el CUS que estamos hablando, que es el H6. Y ahí viene H6, COS, CUS, y viene área libre y la chingada de todo lo que se puede hacer, ¿no? Pero eso es bien importante que lo supermencionemos una y otra vez, que sí, el visor urbano sí está correcto. En el visor urbano sale como conservación natural. Sin embargo, en el instrumento, como dice Javier, no viene eso. En el instrumento. No, pues esto es crucial. O sea, esto es. Esto es la carne. Bueno, Sí. bueno, ajá. Y bueno, también ahí aprovechamos para saludar a Gerard, que llegó hace rato, pero no le dimos ahí el saludo. Hola, Yera. Ahí anda. Seguramente está haciendo ahí otras gestiones, pero nos ha de estar escuchando atentamente. ¿Le seguimos? Digamos. Esto se repite, ¿no? Se repite tal y cual, como dices tú, copy-paste. Entonces, pues Sí. no. Eso les encanta. Hola chicos, hola, los escucho, Hola. los escucho, aquí Bien. ando. Un Están abrazo. sobre mis terrenos, están hablando de mis terrenos ahorita. De playitas. Sí, hay varios detalles. Nosotros, en el caso de las playitas, hablando ya en los temas de nuestra familia como tal, no, tenemos unos broncononones con los terrenos, porque son terrenos muy grandes, ya lotificados de hace muchísimos años en mi familia, pero que precisamente estos superficies de terrenos y frentes de terrenos es un broncón para nosotros. Tenemos terrenos de 11,000 metros con frentes de 45, que si quieres dividir, en el caso mío, que ahorita quiero dividir un terreno para mi hijo y el otro para mi otro hijo, pues no, un terreno se queda sin acceso, ¿no? Entonces, te hacen a fuerzas tener que subdividir un predio en modalidad de condominio, o pues hacer todo un proceso de fusiones y lotificaciones y subdivisiones que te piden una mía que vale 350,000 pesos. Entonces, es todo un pinche show esto. Es un show para ellos y pues sí, hay muchas cosas ahí pero pues bueno, vamos a seguir escuchando. Los escucho, los escucho. Pero, Ángela, es bien importante eso lo que dices, ¿no? Que justamente yo lo que veo en este instrumento es eso, que es muy flexible para los desarrolladores y es muy complicado para la gente local. O sea, Sí, en claro, el centro, claro. en el centro está peor, la gente no puede justamente pues hacer vivienda para sus hijos y cosas así, ¿no? Sí, Y creo que ahí es donde justamente hay que ver eso, que sea un PDU que sea flexible para la gente de aquí, para los usos y costumbres de la gente de aquí, como tú dices. Aquí todos están acostumbrados a tener un terreno grande y yo me meto aquí y después tengo mis hijos y después tengo mis nietos. Y entonces el instrumento debe poder plasmar estos usos y costumbres en el instrumento, ¿no? sí, claro, De hecho, claro, claro. lo que habíamos estado hablando también con Ana era que tenemos el video de cuando vinieron el gobernador y la propia Milena, y que Milena cuando dice, ay, tú tienes un terreno muy grande y lo quieres dividir en 4, claro, ve a las mesas y ahí se va a hacer. O sea, eso está grabado, como dándonos una idea de que iba a ser sencillo, abierto, la gente se iba a reunir, iba a pedir como sus problemas, él iba a atender, se iba a actualizar y listo. Nunca dice, van a tener que hacer un documento y en 2 años, a ver si lo aprobamos. O sea, porque si dice eso, pues la reunión no se acaba así, ¿no? No. No, y también tengo un amigo que es justo ingeniero y se dedica a sacar usos de suelo y así. Y los criterios, o sea, y le decía a la señorita, es que tienes que tener criterio. Y le decía, no, yo no tengo criterio, yo nomás sigo las reglas. Y como dices, las reglas pues no están claras, no son congruentes y no le funcionan a nadie más que a los desarrolladores. Sí, exacto. Esas reglas eh, son totalmente inflexibles. O sea, yo tengo un proceso ahorita, les digo, estoy en una encrucijada total.
con un terreno que tengo prácticamente, voy para 3, 4 años queriendo subdividirlo y cada vez que voy es así, peor, 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 peor. O sea, en modalidad de condominio te quitan más de 800 metros cuadrados para supuestamente no sé qué chingaderas de reglamentos internos y la fregada, ¿no? Todo es perder. O sea, Y para nosotros en las playitas, para poder subdividir terrenos, mi familia es muy grande. Mi abuela ya nos dio a cada quien nuestros predios y ¿sabes qué? Pero pues obviamente nosotros, a mi papá nos dio a nosotros, somos 3 hermanos y a mis tíos a sus hijos. Entonces ya ahorita no podemos hacer o no, no puedes hacer algunas términos de subdivisiones y eso porque te exige que sean en modalidades de condominio, que es, pues prácticamente queda el dominio en 2 personas o 3, ¿no? Y de ahí viene, no, es que entonces puedes fusionarlo, dividirlo, pero todo eso implica un chingo de dinero, un chingo de dinero. Yo he pagado, puta mano, me hago otro pinche mercado, con eso les digo. O sea, porque ya les he pagado y les he pagado y no resuelvo, no resuelvo y no resuelvo. Entonces yo he llegado a pensar de que quieren que esos pinches terrenos sean, eh, que no tengan, que no puedas tener eh, ¿cómo les diré? O sea, que no puedas pagarlo, que no puedas pagar el predial, que no puedes hacer eso para llegar en su Los momento y vendas. ¿sabes qué? Debes un chingo de prediales y te lo vamos a quitar, ¿no? A Sí. nosotros nos exigen 13 metros de acceso. Sí. 13 metros de acceso. O sea, dices tú, ay, hijo de la chingada, y no me das ni agua, ni luz, ni nada, cabrón. O sea, todo lo tenemos nosotros. Oye, ellos no te dan esos Claro, accesos tampoco. La mayoría del pueblo no tiene un acceso de 13 metros. 13 metros As- nos exigen a nosotros en las playitas. 13 metros. Así es, nosotros, mira, yo hablo como ahorita desarrollador, he pasado por algo increíble que queriendo hacer las cosas bien ha sido un dolor de cabeza. Tuvimos Madre. que regalar 6.000 metros de 6 hectáreas, lo mismo, un montón de calles que tengo la calle más grande, la entrada del desarrollo está más grande que la entrada del pueblo, ¿no? Sí. Entonces no tiene sentido y realmente por eso estoy trabajando en todo eso porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No está favorizando un desarrollo ordenado y que realmente sirva a la gente, ¿no? O sea, no sirve a la gente. Sirve justamente, Sí, como dices, a pagar más prediales. Nosotros pagamos ahorita de 3.000 pesos, al subdividir los lotes son 23.000 pesos por lotes que pagamos de prediales. O sea, pasamos de 3.000 pesos a 23.000 pesos. Es increíble, ¿no? Eh, entonces, todo va en este sentido y realmente es lo que justamente hay que ver porque o lo hacemos realmente una zona residencial turística y entonces es nada más para los que vienen de fuera porque ni siquiera ya los extranjeros que viven aquí van a poder eh, pagar estas tarifas, o realmente veamos que sea una zona donde nosotros podemos disfrutar también y que sea aspiracional, pero, pero no para tanto, pues, o sea, es una locura. El gobierno ve la zona residencial turístico como una minita de oro. Sí, claro, por supuesto. Bueno, y eso sin contar que ahora cuando vendes un terreno, antes se hacían los avalúos, solamente se hacía el avalúo catastral. Ahora Ajá, cuando vendes un terreno tienes que, cuando vendes, subdivides, etcétera, se hace también un avalúo comercial. comercial. Y lo más chistoso de todo es que ese avalúo comercial está basado en el MLS, en donde todo el mundo le pone el precio que quiere a la tierra, que le da la gana. Entonces ya ahora el valor del predial se calcula sobre el valor comercial del terreno, ya no sobre el valor catastral. Entonces, como dices, te están poniendo una camisa de 11 varas, porque ya cuando logres, después de muchos años, llegar a hacer eso, ahora vas a pagar un predial exorbitante. Exacto. Sí, es un desmadre. Y créeme que nosotros ahí, toda la familia en las playitas, es una bronca, ¿no? Es una bronca con todo eso. Son muchos predios, son muchos terrenos, son muchas. Entonces sí se mete en un buen rollo uno de querer subdividir, de querer hacer algo. O sea,
porque por ejemplo ahorita están los terrenos a nombre de mi abuela, pero mi abuela tiene 93 años. Entonces, al momento de que mi abuela falte y no haya quedado claro nada, un testamento, van a quedar cuántas pinches hectáreas en un juicio testamentario y un desmadre, ¿no? Que va a costar un chingo de dinero, pues entonces, No te y vale. tratas tú de arreglar esa situación para tú salirte de ese problema y que la abuela te firme ya tu escritura, tu terreno, y tengo casi 4 pinches años queriendo arreglar esta madre y cada que voy al pinche municipio me sale con una pendejada más, pues entonces sí es bien pinche frustrante todo esto de querer hacer las pinches cosas bien y terminas buscando, pues, de qué manera la soluciones, ¿no? Y vas y están súper groseros, o sea, así. No es que es lo que dice el PDU, pero no se sientan a ver, bueno, vamos viendo qué se puede hacer. No, con una pinche actitud déspota, así como que casi, casi te dicen, eres de las pleitas, no, a mí me interesa tu terreno que nunca lo puedes arreglar. Sí. ¿Entiendes? Sí. ¿No? Y luego a nosotros en las playitas nos ven cara de millonarios, cabrón. No, es que son los dueños de las playitas. Tenemos un chingo de tierra, sí es cierto, pero no tenemos dinero, lo tenemos en tierra, cabrón. Y no, haz de cuenta que te miren así como que si te iban a cobrar 500 a cualquier cabrón de aquí que le viene y le pides para que te hagan los planos y todo el rollo, no, 100,000 bolas, así, ay, hijo de tu chingada madre, no, entonces, pero bueno, al final de cuentas, pues tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer con esto. Pues apoyarnos todos y decir que esto no es justo. Sí, Eso es lo que hay que sí, hacer. definitivamente creo que es bien importante, justamente que justamente lo que no queremos es que sea imposible vivir en zonas turísticas, pues, porque es lo que Sí. quieren hacer, es desplazarte en la parte de atrás, Claro, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que hay que luchar para decir, la zona residencial turística está bien, pero también hay mucha gente que vive locales que quieren seguir viviendo ahí y deben de respetarnos eso. O sea, yo les digo un ejemplo muy, muy concreto. Es el predial, pasamos de 3,000 pesos a 23,000 pesos al momento que subdividí los lotes, ¿no? sí. Entonces, Cuando lo entonces, tipificaste, Adri, así es, así es, ay, ¿no? güey, ya ni me digas nada, entonces Sí, sí, mucho entonces más. hablamos de 8 lotes, pues imagínate la ganancia para el municipio, ¿no? Sí, claro. Y digo, No, y eso fue antes, Adrián, de que entrara la nueva ley esta que entró en diciembre, es correcto, la es de correcto. lo del uso comercial, la del Fíjense, verás, fíjense, les voy a pasar, les voy a decir en cuánto en cuánto nos sale la mía para la notificación. ¿Dónde está esta mujer? Verás. Bueno, como ven, mientras Gerald encuentra la digamos, información para seguir, vamos a Verás, aquí. el trámite nos sale estudio ETJ, no sé ni qué chinga significa. estudio técnico justificativo, que es que tienes Y la mía, 241,344 pesos. no. Y Y sabes la qué es lo de, peor de y todo la, para que y tires la todo, de, ¿eh? y la DTU-A nos salen 213,150. Sí, es que es justamente eso, ¿no? Todo está hecho para que nada más desarrolladores puedan entrar a este tipo de negocio y elevar los precios de todo. Y es lo que hay que, justamente, para esta zona, yo veo dos cosas. Uno, bueno, las dunas, que es muy importante. Lo segundo es no desplazar la gente que ya vive aquí, porque hay mucha gente local. Yo aquí en San Sebastián, hay mucha gente local todavía que no se me hace justo que se vayan a estar desplazados en los próximos años. Y la tercera es lo mismo que decías. Por ejemplo, yo tengo la huerta ahí del iguanero, y la huerta, si realmente la quiero utilizar, no la puedo utilizar porque no está compatible el uso de suelo, ¿no? Sí, Entonces, en el rancho lo sabían también. No están tomando en cuenta las zonas agrícolas, no estaban tomando en cuenta las zonas agrícolas, nada de eso. Y nosotros le dijimos, perdón, pero aquí nosotros hemos tenido zona agrícola toda la vida. Mi familia siempre han sido agricultores ahí, entonces eso no se está, o sea, lo que quieren a final de cuentas es de que ya no permitas poder trabajar las huertas para que esas pinches huertas se cambien a zonas residenciales
y pues, o sea, estamos dejándole todo el turismo y nos parte la madre cuando entramos en la temporada baja y estamos pariendo chayotes todos ahorita porque no Así tenemos es. ninguna actividad, no tenemos Ya. ninguna actividad alterna, o sea, No, porque eh, además volvemos a lo mismo, es como un embudo, ¿no? Porque estamos tirándole al turismo, pero no le estamos dando zonas al turismo de entretenimiento, no le estamos dando zonas sí, ajá, comerciales. O sea, ¿para qué chingados quieres una casa? Yo siempre digo, pues qué bonitas casas, pero ¿para qué quieres una casa donde qué vas a hacer en tu casa y ya? O sea, tienes que ir al pueblo a cenar, tienes que ir al pueblo a hacer todo. Y todo esto que te piden, la mía y todo, para que al final te digan, si quieres desmontar todo, desmonta todo. O sea, ujú, todavía digas, vas a pagar una mía. El estudio técnico justificativo, yo pagué una mía cuando construí hace muchos años, una casa ecológica y tuve que pagar la mía. El estudio técnico justificativo se supone que es que tú defines qué hay de fauna y flora en tu terreno y tienes que desmontar y mover y guardar todos los árboles. Nunca vinieron a revisar, jamás. ajá, O sea, si yo hubiera pasado así una pinche retroexcavadora y yo hubiera limpiado las 2 hectáreas, con mis 300,000 pesos ya me di por bien servida. O sea, eso no está bien. ujú. Gracias. Bueno, ¿cómo ven? ¿Seguimos? Sí. Venga. TMD, turismo media densidad. Estaba viendo que esos creo que son nada más como que en unos pedacitos allá abajo de, pues en la zona de Punta Lobos y en la zona de un poquito más hacia Cerritos, como que está raro. Solamente veo estos dos aquí, que están como en las Palmas y en la zona entre Todos Santos y Pescadero. Son los únicos dos cafecitos que veo. Perdón, naranjitas. Sí, Ok, va. el TMD, vamos a ver qué nos dice el TMD. Sí. Ahí está. Este uso de suelo ofrece una combinación de alojamientos, restaurantes, tiendas y atracciones turísticas. ¡Ay, qué conveniente! Y atracciones turísticas se localizan en un entorno urbano o cercano a zonas turísticas principales. La densidad de construcciones es moderada y se busca brindar comodidad a los visitantes. ¡Qué comodidad! 0.6 de coeficiente de ocupación y 1.8, cabrón, hasta 16 pisos, 16 metros, hijos míos, 4 metros de altura. Y están en todo el frente de playa de la zona sí, es lo que está, es las playas, toda la zona de Punta Lobos, según yo, si no me equivoco, hasta Puerto Viejo y la zona de Las Palmas, ¿no? ¿O no? Alguien tiene más. Ajá. Ok, entonces esto es alojamiento turístico. O sea, son hoteles, Y restaurantes, y así, ¿no? restaurantes, todo ese tipo de aprovechamientos turísticos. Eso es lo más peligroso, la verdad, Sí. porque es lo que trae todos los problemas. Ay, mira qué bonito, lotes mínimos de 1,000 metros. O sea, un chingo de lotes de 1,000 metros. Y pues sí, superficie mínima, eso está mal, eso potencial constructivo tiene que estar mal porque son 1,800 metros por terreno, pues es justo lo que dice ahí, ¿no? 1.8. Ujú. Sí, todo el PDU peca de que sus cifras, sus datos están bastante locuaces. Este sí está de no, pues wow. Sí, y acá pues el esquema, ¿no? No manches. Y si eso es de media densidad, entonces imagínate de alta densidad. Sí. Pues son las mismas, ¿no? Ahí deberán de respetar. Son las mismas. Aquí sí podríamos mencionar, si te fijas, te acuerdas al principio que empezamos a leer lo de la zonificación, decía que se permitirían hasta un 50% de las azoteas y en todos los demás usos dice que 25%. Entonces ahí hay también una discrepancia que deberíamos de mencionar. Seguro lo tomaron de otro lado, el del 50%. Sí. Y además esto, otra cosa importante, o sea, las alturas no son las alturas, si puedes también cubrir los tinacos y esas cosas. O sea, quiere decir que si a la altura le sumas otros 2 metros, pues si las casas de 7.5 ahora van a medir 9.
Ok. Eso es importante también. Ok, sigamos. Reglas generales. Lo mismo. Autorizaciones de uso de suelo. Ok, lo mismo, sí. Lo mismo. Unifamiliar, tiendas de productos básicos especializados. Condicionado, esto pues es lo mismo también. O sea, dice que cheques la de esta de... La tabla, el Ya. anexo. Pero sí se pasaron de lanza poniendo esto mismo en todos los usos, porque entonces entiendo que Sí. existe una de estas de compatibilidad, pero son completamente diferentes un uso al otro, o sea, sí debería estar un poquito más específico. A ver, CUR HCMD. CUR HCMD. No lo veo. H6. Es que tiene el mismo color que el H6, pero no es el Esos H6. son los, si no me equivoco, son las vialidades. Son lo que está pegado a las vialidades. Aquí Ah, está, no. mira, CUR, donde tengo mi cursor. CUR Ajá. HCMD. Y también hay en Pescadero, pero pues Pescadero ya tomó sus decisiones. Ahí abajo, al lado de ECO. Acá. Bueno, esos son los dos lugares donde existe ese. Ujú. Vamos a ver qué nos dice. Sí. Corredor urbano habitacional comercial de media densidad. Este uso de suelo combina áreas comerciales y residenciales con una densidad poblacional moderada. Se encuentra tanto en comercios locales como viviendas multifamiliares y unifamiliares. Este uso de suelo es común en áreas urbanas o suburbios con un equilibrio entre zonas de negocios y vecindarios. Ujú. Cero ¿Podemos ver dónde está exactamente otra vez? Sí. Está, por lo que puedo ver en mi teléfono un poquito, está, pues también ahí, justo atrás de Punta Lobos, es donde está según yo es donde está la ferretería esta saliendo del pueblo, ¿no? A ver. No, Aquí- porque ese Sí, sería más o menos por ahí. HC, ¿no? Es. CUHCMD. Es casi llegando a Pescadero, ¿no? Es este chiquitín, ¿verdad? Ah, sí, tienes razón, es después de, eso también es en la parte de atrás de Las Palmas, ¿no? Es que esa es la onda que no se ve realmente dónde es. Pero bueno, está ahí al lado de la carretera, ¿no? Ujú. Sí. Y ese es el único. Ah, no, ¿O mira, será que todo lo que está alrededor de la carretera, pero es que ese naranja se ve muy diferente, pero puede que sea el mismo, ¿eh? Ya, yo creo que es todo a lo largo de la carretera y estos lugares un poco más grandes como para hacer plazas comerciales o algo así. Ujú. sí. Ah, no será como, no es agrícola eso, por ahí. Esa era mi pregunta cuando te pregunté por dónde está. Pues a ver, aquí está donde se junta el libramiento, ¿no? Ajá. Esto de ahí, eso donde tiene ahorita Javier el cursor, según yo, es donde sales al libramiento que va por detrás de Todos Santos y que se une a la carretera. Pero está del otro lado de Agrícola, no está del lado de Agrícola, Ajá. del otro lado de la carretera, que era donde querían hacer, según yo, un supermercado. Tal vez. Ajá. Por eso es interesante de ver. ¿No es donde está una como construcción con unos edificios blancos? Está ahí. Ah, no, tú dices el de experimental. Ajá, Eso sí. puede ser que sí, tienes razón también, pero no, porque eso está más cerca al libramiento. Eso está un poquito más cerca del libramiento. Mm, Si le haces mucho zoom, se ve el lado de abajo. A ver, pues. No sé. Híjole, es que esa es la onda que no trae esas referencias, como dices, del plano de abajo. Lo que puedo hacer es que lo puedo ver en el visor urbano si quieren. Ándale. Y también está este otro que está acá arriba, este grande.
Pero será del mismo naranja, según yo es como más clarito ese, pero según yo ese es uso mixto, pero vamos a ver. Porque No, siento pero es lo mismo, ¿no? Dice CUR HC también. Ajá, aquí dice Aquí- CURHCMD. Ajá. Sí, va a ser toda la entrada del pueblo. Toda la Ujú. entrada del pueblo. bueno, Todo entonces donde están las bodegas, la gasolinera y todo eso ahorita. Sí, pues no está actualizado en esa parte, fíjense, porque nada más me aparece así, no está actualizado, no tiene Ok. como, entonces, Ok. bueno, ok. bueno, 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 seguimos entonces. Déjenme ver cómo se decía. Aquí estamos. ok. Pues este tiene un coeficiente de ocupación del 0.75, área libre del 25, un CUS del 2.25, eso está cabrón, es un chingo. Y igual, 12 metros, ese es en el base, Ujú, y el máximo en 16. Y pues toda esa zona tiene la vialidad justo que necesitas tener para poder llegar al máximo. ujú, Entonces va a estar bien bonita la entrada al pueblo ujú. con esos edificios. De hasta 16 puntos. Viviendas máximas por lote de 4 a 8. Máximo 9. Base 300, superficie mínima máximo 500. Ujú. O sea, ahí va también súper densísimo. Superficie mínima 675. ah, Aquí tengo. imagínense toda la entrada del pueblo con puros lotes de 300 metros cuadrados. Y edificios de 14 pisos, se va a ver precioso. Eh, Y el tráfico para llegar a La Paz. Mira qué bonito. Wow. Y aquí, copy paste. Totalmente. Ujú. Igual aquí, ¿verdad? Sí, totalmente. Ujú. A ver, aquí esto sí cambió. Requerimientos para cambiar, fíjate bien, la de intensidad de uso de base a máximo, las siguientes categorías y reglas tienen que ser cumplidas para subir de intensidad. Entonces, me imagino que tenga energía, Ajá. que tengan cómo deshacerse de los residuos sólidos y mejora urbana. Ujú. Pero ¿quién va a decidir si mejora la urbanidad o no? Sí, habría que ver si en una parte del documento vienen marcados estos Y dice que al fin. numeritos. Ujú. Ustedes que ya lo terminaron, ¿no? No, en la parte que lo hemos leído, no. No sé si vengan estas otras páginas que todavía no leemos de este bloque que estamos leyendo aquí con ustedes, pero hasta el momento no. Ok, bueno, pues esto es un copy-paste igual. Ujú. Mm, ok, seguimos con CUMD. Ajá, este es el centro, ¿no? El centro del pueblo. En Ajá. este uso de suelo engloba el corazón de una ciudad donde se mezclan actividades comerciales, residenciales y culturales. La densidad de población es moderada y los edificios tienen alturas medias. Aquí se encuentran plazas, parques y es donde se da una combinación de actividades diurnas y nocturnas. Ujú. Claramente, ¿no? Ahí es donde se puede hacer de todo. Ok. Pues el COS es del 5, el CUS es del 1%, o sea, de 1 y 2 niveles máximo, 8 y hasta 12 metros de altura en 3 niveles en el centro. Ok. Vialidad secundaria y local, superficie mínima de 300 metros. Y aquí es donde también lo que decíamos antes, pues a la gente que tiene lotes de 300 y ya son 2 o 3 familias viviendo en un mismo lote, también los ponen en una camisa de 11 varas, porque son casas que ya existen y ya no se pueden subdividir. Ujú. ¿No? Entonces, esto creo que es un punto súper importante, cómo está
densificado, centralizado hacia un pueblo que tiene 5 calles. Claro. A ver, déjame anoto eso. Y que le tiene que dar servicio a una extensión de tierra que ahorita les voy a contar de qué tamaño es. O sea, el centro le tiene que dar servicio a más o menos lo que viene siendo. Me voy a ir hasta las playitas porque Agua Blanca creo que ya no está en este, ¿no? ¿O sí? Agua Blanca. No, Agua Blanca no. No, no, Agua Blanca ya no, Ana. Ya no entró, ¿va? No, Entonces, ellos fíjate. ya no. Entonces le tiene que dar servicio el centro de nuestro bello pueblo, le tiene que dar servicio a 15 kilómetros de viviendas hacia los dos lados. Más o menos. 15 de un lado hacia las playitas y hasta Pescadero, pues otros 8 kilómetros, o sea, 23 kilómetros le tiene que dar servicio el centro de Todos Santos. Eso es lo mismo, qué poca madre. Lo mismo. También. Y aquí, pues, para que puedas cambiar a máximo, tienes que tener agua, luz y, pues, algo de paisaje, pero, pues, como si ya densificaste a 2.25 el terreno, pues, ya no tienes ni por dónde poner un árbol. No, y también, pues, quitas totalmente toda vista, ¿no? Toda vista posible de cualquier lado. Exacto. Ujú. Lo mismo. Ok. Y luego, Y industrial logístico. El industrial logístico está, vamos a ver dónde está. Pues es como la zona de la Batis y toda esa parte de allá, ¿no? Bueno, pista aérea Todos Santos, ay, wow. Ese sí, ya existe. No sabía que teníamos una pista aérea, wow. sí, y de hecho lo menciona en varias partes del PDU. O sea que no nos sorprenda que de repente ya tengamos un aeropuerto. Sí. Bueno, está un poquito más afuera, está como por donde está el Pacífico Storage y llega hasta la Batis, hasta allá. Ok. Entonces, con un uso en un enfoque en logística y transporte, aquí se encuentran almacenes, centros de distribución y empresas relacionadas con el movimiento y almacenamiento de mercancías. Suele ubicarse en áreas cercanas a las vías de transporte importantes. Tienen una o sea, COS del 0.7, CUS del 0.7, en un nivel máximo, porque son como naves industriales y así, ¿no? Sí, O hasta niveles de 12 pisos. Alojamiento industrial, no aplica a los metros cuadrados y son lotes mínimos de 600 metros, ujú, máximos de 1200. Pues tienen que medir mínimo 420 metros. ok. Sigue lo mismo. Bueno, aquí sí dice un poco diferente, ¿no? De que elementos que permitan la permeabilidad visual y el paso de fauna silvestre. Ay, qué Hay bueno que, entornos que pensaron en eso. por su zona industrial. Ujú, Y el requerimiento para la intensidad de uso aquí cambia un poquito, que es agua, energía, que pues me imagino que tenga un control biológico, residuos sólidos y que sean de mejora urbana. ujú. Y sí cambia también la compatibilidad, ¿no? Administración privada, almacenamiento y abasto, justo en todos los demás era todo lo contrario. Ok. Aquí, Ese ecoturístico, que es todas las playitas Yera, ayúdame, desde pasando, pues taller de terreno y toda esa parte de ahí, ¿no? Desde pasando hacia las playas, o sea, es como las playitas entre las playitas y Agua Blanca, más o menos. A ver. Viene siendo
Pues pasando donde está Arturo, ¿no? Sí, sí, de mi tío Arturo para allá, toda esa área, de ahí. Del mar O sea, para el lado. sí, Del otro- porque ahí ahí se está contemplando el grupo, el grupo tortuguero y Mm, toda esa área de ahí, hasta más o menos como de la Pastora en adelante, ¿no? exacto. No, la Pastora está bastante más atrás. La Pastora está ¿Es ese súper. verde? ¿Es ese verde que está ahí? O No, sea, no. verde agua. El verde agua es Biotpetco, pero la Pastora está más atrás. Mira, si regresas para Ajá, atrás, donde está sí, ahí es el arroyo del Chamizal, antes de ajá, eso ya está la Pastora. ujú, Está como ahí, justo donde está, en la división es amarilla, más o menos. ujú, Esa es la Pastora. ajá, Entonces, bueno, digamos que es la parte de las playitas después de Don Arturo, sí, más o sí. menos derecho para allá, hasta Agua Blanca. Sí. Entonces sí está considerado Agua Blanca, porque ahí sí está considerado Agua Blanca. Y esto también de acá, ¿no? A ver, muévelo otra vez hacia las playitas, por favor. Mm, mm, Sí, ahí sí toma, pues más bien es como que están contemplando como la zona federal, toda esa parte, ¿no? Sí, Como la playa, pues como las dunas, toda esa área de ahí, porque sí, ahí ya incluye Agua Blanca, está a la Palizada, ujú. Baturi, todo eso está enfrente de todo eso. ¿Y cuál fue la afectación que le hicieron al ejido Pues todas Es, las es, ¿no? del To- lado de las playitas? a eso no sé. Yo creo que es Pues el Petco, que es de baja densidad. es que precisamente el pleito bueno, más bien el amparo que metieron el ejido fue en gran medida fue una afectación de zonificación hacia el ejido. Pero Mm, el problema fuerte es llegando a Pescadero ahí donde está lo del basurero. ¿Así? Mira, métete ahí, vas a ver, hay una zona que ya está subdividida Ajá, y la pusieron como no urbanizable. Es que AP en teoría no es urbanizable, es oh, aprovechamiento paisajístico. Y es toda la zona de las quintas, la parte de atrás de las flores, lo que sale hacia la carretera hacia La Paz. Es, ajá, Pero ves esta extensión grande, mira, ajá, si te metes ahí abajo, bájale a la salida de Todos Santos hacia ujú. Pescadero. Entonces la Hay un, afectación que le hicieron es, ves toda esta lutificación que hay ajá, aquí, que se ve, ajá, y está en zona que no sé, que AP, es de, aprovechamiento sí. paisajístico. No, ni pero siquiera es aprovechamiento, creo que es algo más complicado todavía. ¿Pero Creo ese que- es de elegido pescadero o todavía es de elegido Es de Todos de Santos todavía. Santos todavía? Ajá. y Y toda en la el- zona de y- conservación natural, todo lo que dice CN también. Exacto, es eso. Ujú. Mira, Entonces, ¿dónde? a ver, muévelos a las playitas también, arriba de nosotros. Verás, muévelos a las playitas. Entonces, ellos están nosotros estamos en esa Ujú. H6, y de ahí, mm, ok, es esta AP, esta verde que les afectó, que saben dónde es, donde está el proyecto ese de destino, Ah, es sí. donde les afectó. No, es donde el destino está donde Ujú. dice AA, A ver, ahí, exacto, Aquí. eso de ahí que ay, dices tú, ¿por qué no puedo verlo? ¿Dónde, es dónde está AA ahorita? y Voy a ver. CN, o sea, es aprovechamiento agropecuario y CN, conservación natural, Ujú. un chingo Ay, de conservación natural. ajá. Esa conservación natural fue la que andan peleando también del ejido, pues, que les pegó en la torre eso. Eso Ajá. y el AP también, ahorita van a Ajá, ver, el AP sí. también les dio en la supermadre, porque el AP tampoco es Sí. urbanizable. Ujú, A mí me Ok. dio también. ¿Quieren que le mm. sigamos? Sí. A ver, va. Lo voy a poner acá. Ahí está. ¿Sí nos quedamos ahí? Sí.
Este uso de suelo está destinado al turismo ecológico y sostenible, con baja densidad de construcciones para preservar el entorno natural. Aquí se encuentran alojamientos ecológicos, actividades al aire libre y se promueve la conservación del medio ambiente. El COS, esto es lo que era antes Casa Huerta. A ver, voy a ponerlo. Entonces, Casa Huerta era igual, 0.17 de COS. Ahí. Ajá. No, esto antes era Casa Huerta, pero Casa Huerta es, o sea, todo el ejido también tenía toda la zona rosa de atrás de RTU y eso, todo eso siempre fue Casa Huerta, o CR, que era campestre residencial, y ahora tienen OS, OAP, OCN, que es conservación natural, OAA, que es aprovechamiento agropecuario. Entonces, como claramente, pues no, porque entonces, como decíamos, pues todo está enfocado al turismo, pero qué raro que ahora ellos no pueden hacer ya nada de eso, no son parte de esa actividad, ¿no? Sí, sí. A ver, le voy a cambiar, ¿eh? Sí, sí. Ahí está. Entonces, área libre 0.83, coeficiente de terreno natural 0.5, área impermeable 0.3, niveles máximos 2, altura máxima 8. Y este no aplica para máximo. Este tipo de aprovechamiento turístico, superficie mínima. Aquí es donde también les fueron a super mega dar en la madre, porque entonces el terreno mínimo es de 1 hectárea. Mm, O sea, no se puede subdividir a menos de 1 hectárea. Son muchísimo, 10,000 metros. Entonces, bueno, superficie mínima 3,400, porque son, pues sí, el COS y el CURS. Y aquí tienes que darle, porque como es 1 hectárea, pues tienes que tener un frente mínimo de 75 metros, que es lo que estaba diciendo Yera también. Tienes que dejar 20 metros de la entrada a tu casa, 20 metros de un lado y 20 metros de atrás. ujú. El ejemplo. Ujú. Es copiado, ¿no? Mm. Nada más que aquí agregaron lo de las bardas, que no se pueden poner bardas. Ujú. Se aceptarán rejas o enramados. Ujú. También con el anexo, ¿no? Ujú. Ahora, B de PECO, perdón. Baja densidad con potencial ecoturístico. Este uso de suelo combina características urbanas y rurales con muy baja densidad de construcciones. Las viviendas suelen estar rodeadas de huertos o pequeñas explotaciones agrícolas de bajo impacto. Este uso cuenta con un potencial hacia el turismo ecológico y sostenible, con baja densidad de construcciones para preservar el entorno natural. El COS es del 15%, del 15%, área libre 85%, coeficiente de utilización 30%, 2 niveles máximo de altura 8 metros. Y aquí el lote mínimo es de 1900, antes era de 2000. Ok. Pues igual, varias restricciones, 10 metros de frente, 5 metros a los lados y 10 metros de atrás. Este se le aplicó a playitas también, ¿verdad? Sí, muchísimo. Es toda la zona de playitas de la calle de las playitas para arriba. A ver, voy a ponerlo para que lo vean. Mm. Ahí está, B de Peco. Vale, madre, a todos los terrenos de la familia de nosotros. Y acá también abajo, pum. Y acá es donde está, aquí es donde está la discrepancia que te decía. Si se fijan entre el H2, más abajo, al lado de la carretera, entre el H2 de los dos lados, luego está AP, que es aprovechamiento paisajístico, pero tiene color de B de Peco. Ah, sí, la P. Ajá. Y en el visor urbano aparece como B de Peco, pero tiene las siglas AP. O sea, aquí se equivocaron en las siglas, Pues quién sabe. aparentemente. Sí.
Ajá, porque tiene color verde peco. Ujú. Ok. A Bueno, ver, ¿puedes mover tantito el mapa hacia las playitas, por favor? sí, A ver, ahí, hazle un poquito de zoom. sí. Ahí. Ujú. Mm, ok. Ujú. También, Mm, el mapa que estamos viendo lo mandó Ana en el chat que tenemos, para que lo puedan descargar también. ok. Sí, y yo nada más ahorita, o sea, quiero encontrar este mapa porque la verdad no sé cómo llegó a mí este mapa y quiero encontrarlo en el documento, pero lo voy a buscar, En y el si documento no está, no, No, ese no está. No, sí, sí está, ¿Sí está? pero no se alcanza a ver así como este. Ah, bueno, yo no lo recuerdo, pero pues igual porque era mucha información. Este BDPECO, ¿cuáles son los lineamientos que manejan ellos? a ver, que Ah. es A ver, dice, arriba si quieres volvemos a leer el S. Es ¿no? BDPECO. Abajo viene, sí. si quieres también nos podemos ir a la tabla de compatibilidades para entender realmente qué se puede hacer, pero en este uso de suelo se combinan características urbanas y rurales, con muy baja densidad de construcciones. Las viviendas suelen estar rodeadas de huertos o pequeñas explotaciones agrícolas de bajo impacto. Este uso cuenta con un potencial hacia el turismo ecológico y sostenible, con baja densidad de construcciones para preservar el entorno natural. Y yo tenía una cosa yo tenía una por aquí, déjenme ver si la encuentro, con bueno, Era el campestre residencial anteriormente, ¿verdad? ándale, muy parecido. El campestre Ujú. residencial creo que tenía el 11 de COS y este subió un poquitito al 17. Sí, Bueno, aunque no afecta tanto, les voy a decir por qué, porque como son lotes más grandes, entonces cuando tú construyes 15% de 2000 metros, pues realmente es lo mismo que 30% de 1000 metros, ¿no? Digamos, es nada más Ujú. lo que cambia mucho es el tamaño del lote, que creo que son mínimo 2000 metros. Sí. Chécate cuánto es, pero es ahí. antes eran 2000 y ahora lo bajaron a 1900, un poquito nada más. Exacto, ajá. ¿Le Es- seguimos? ¿O sí, quieren preguntar? síguele. Nada más quiero ver si en este que yo tengo cambia algo porque era lo que les decía. Un segundito, por favor. No, un segundito aquí. En las fichas quiero ver si en mis fichas de uso solo dice más información para que le digamos. No, es que están repetidos, están súper copy-paste, entonces Sí. no sabemos en realidad, tendríamos que ver la de compatibilidades para decirte así realmente lo que puedes hacer ahí, porque es igual, o sea, es un copy-paste de todo lo demás. El Sí. anexo sí lo tenemos, Gerald. También te lo voy a mandar. Ok. A ver, creo que es un poquitito nada más, creo que sí cambia ahí, a ver. No, más arriba, perdón. Unifamiliar tiene condición no compatible. No, en caso de que la dimensión del lote en cuestión sea menor a la establecida del presente programa, se aplica de manera proporcional con base en las especificaciones de uso del suelo aplicable. O sea, en el que yo tengo sí dice que en caso, porque como antes se podían subdividir más chiquitos o más grandes, porque antes podías dividir hasta 3000 metros. Entonces dice que se aplicaría como en casos especiales diferentes. Pero bueno, sigamos. Ujú. DTI, Desarrollo Turístico Integral. ¿Qué es DTI? ¿Dónde está Ese DTI? es el equivalente del plan de desarrollo integral antes se llamaba plan de desarrollo integral. Es cuando tú decides tus propios usos de suelos creo que antes era 150 hectáreas mínimo para Ah, que puedas aplicar para un DTI. ya. Pues es toda la zona de Punta Lobos, es todo el Es el proyecto de Tres Santos ahorita se llama Cabo Santo, pero es lo exacto. mismo. Ajá. Pues ellos tienen su propio uso de suelo y es desarrollo turístico integral con polígonos cuya vocación es el desarrollo de la actividad turística y sus actividades complementarias. Los proyectos de DTI deberán presentar ante la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad un plan maestro que proponga una mezcla, perdón,
de usos de suelo que incluye habitacionales, turísticos, comerciales, equipamiento y servicios. Los usos que podrán incluirse en los planes maestros de DTI serán los siguientes. En las zonas habitacionales HO, H1, H2 y H6, las más densas. En las zonas destinadas a uso turístico, TMD, S, BDPECO. En las zonas comerciales, CUR, o sea, pueden aplicar cualquier uso de suelo, en otras palabras. Es correcto. Es lo que tú haces tu sopita como te gusta Ah. y lo presentas ahí al ¿cómo se llama? Al municipio y ellos te lo autorizan. Que a toda madre, ¿no? Sí. Sí, cuando tienes más de 150 hectáreas, Oye, puedes, Yera, ¿y no pueden aplicar ustedes para un DTI como familia? Sí, tenemos más de eso. Pues, entonces por ahí tienes que ir. requerimientos establecidos por la NOM, no sé qué, SEDATU, equipamiento en los instrumentos que conforman el Sistema General de Planeación Territorial, clasificación, terminología y aplicación, y por el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, o sus actualizaciones correspondientes. Los planes maestros deberán apegarse a todos los coeficientes, lineamientos y restricciones establecidas para cada uso del suelo permitidos en su nivel base. Será indispensable para los del DTI que las vialidades propuestas en sus planes maestros estén alineadas con la estrategia vial del Programa Parcial de Desarrollo Urbano. Asimismo, la propuesta vial incluida en el plan maestro deberá incluir un plano de vialidades indicando la jerarquía y secciones viales propuestas atendiendo a los lineamientos establecidos en el Reglamento de Zonificación del Municipio de La Paz, Baja California Sur y el Programa de Desarrollo Urbano correspondiente. Tratándose de nuevos fraccionamientos, los DTI deberán atender las disposiciones del Reglamento de Fraccionamientos para el Estado de Baja California Sur en lo que respecta a las áreas de donación. Asimismo, en alineación con la legislación general en manera de equilibrio ecológico, cambio climático y asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano vigentes, se promoverán las medidas para proteger el equilibrio ecológico y garantizar la función social del suelo establecido en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por ello que los DTI deberán mantener una proporción de al menos un 10% de su superficie como área libre y permeable sin considerar las áreas libres y coeficientes de terreno natural de cada uno de los lotes vendibles resultantes del proyecto de plan maestro presupuesto. Los proyectos de DTI deberán considerar y proveer a la infraestructura y servicios requeridos para el buen funcionamiento del desarrollo, cumpliendo con las medidas necesarias para la protección del ambiente, incluyéndose de manera enunciativa y no limitativa agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, alumbrado público, energía eléctrica y telecomunicaciones y recolección de residuos. Bajo ningún escenario el plan maestro del DTI podrá rebasar la capacidad de la densidad propuesta en el programa subregional o parcial correspondiente, ni proponer usos de suelo distintos o con distintos lineamientos a los señalados en esta definición. Los DTI no podrán realizar actividades ni iniciar con obras de construcción o introducción de urbanización hasta contar con el total de autorizaciones urbanas y ambientales que correspondan a su proyecto, las cuales, en función de su tamaño y ubicación, podrán incluir la delimitación de la zona federal marítimo terrestre emitido por la SOFEMAT y las manifestaciones de impacto ambiental emitidas por la Semarnat y el dictamen de no afectación por escurrimientos pluviales emitido por el CONAGUA. Asimismo, los lotes donde exista afectación por duna y con frente de mar, parcial o totalmente, deberán de contar con un estudio pertinente de caracterización de duna para desarrollo o solicitar trámites relacionados con las áreas de desarrollo. Ahí está lo que dices tú. O sea, pues que sí están dunas, pero sí las vas a poder construir si haces los estudios correspondientes. Así es. Wow. Ese está, no, pues ahí dice que, es que no dice porque pues puedes hacer como dices tú tu sopita y meter lo que tú quieras. Así es, sopita de letra. Ujú. Y se van a meter seguro H1, H2, H6, H. Wow. Wow. Cartita Santa Claus. Cheque en blanco. Mucho barro. Bueno, esto sí no es lo mismo, ¿ves? Ellos sí tienen un trato especial. Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales.
es la que otorga el dictamen técnico favorable de uso de suelo al desarrollo turístico integral. El Plan Maestro de Usos de Suelo orienta y dirige el desarrollo propuesto, pero una vez que se desarrollen los proyectos específicos, como por ejemplo lotes hoteleros o fraccionamientos internos, deberán someterse a dictaminación por dicha secretaría los proyectos específicos de cada zona, criterio bajo el cual se han regido hasta la fecha de aprobación de este APSDRU. SRDU. La totalidad de planes maestros que se desarrollan en el Estado, los cuales por su magnitud requieren consolidarse por etapas y como la autoridad deben de dar un seguimiento de control y evaluación. El plan maestro deberá adecuarse a lo que se establece en las leyes de desarrollo urbano del Estado, el equilibrio ecológico y protección de protección del ambiente del Estado de Baja California Sur y el APSDRU. Para el cumplimiento de la legislación citada, se deberán solicitar las autorizaciones del dictamen de uso de suelo ante la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, del Ayuntamiento de La Paz. No deberán de dar inicio a obra o actividad alguna ni de desmonte dentro del predio sin antes haber obtenido el total de las autorizaciones urbanas y ambientales correspondientes. ¡Wow! Y aquí, pues otra vez, copy-paste. Ah, no, pues no, muchísimo más. Ahí sí Pero- todo, ¿no? Exacto. Todas las anteriores. Sí. Menos administración pública, o sea, oficinas de gobierno. Exacto. Ya nada más faltaba eso. Pero pues ahí sí está bien triste, la verdad. Deberíamos de tenerlo así de específico para todos los demás. Lo que digo es eso, al final no está mal según quién lo hace, ¿no? El problema es justamente de ver, en estos tipos de desarrollo vamos a tener que realmente escuchar muy bien lo que meten adentro y para darle el visto bueno, ¿no? Y además exigir que según lo que van a hacer, que traen los servicios suficientes para la población que va a trabajar en estos desarrollos, ¿no? Ok. ¿Le seguimos aquí? Sí, RTU. Reserva Territorial Urbana. Las áreas y predios comprendidos en las zonas de reserva territorial podrán ser utilizadas por propietarios en forma que no represente obstáculo al futuro aprovechamiento, determinado por las correspondientes asignaciones de usos y destinos que señale el plan o programa de desarrollo urbano respectivo, de acuerdo con los establecidos en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur. Los costos de urbanización estarán a cargo de él, la promovente del plan, sin que estos impliquen cargo a las finanzas públicas. Se adjudicará de manera gratuita al ayuntamiento las obras de urbanización y terrenos de destino público para nuevos fraccionamientos de RTU. No sé cuáles son RTU, fíjate. En el mapa Son- vienen. Son las Sí. reservas territoriales, las que no quieren ahorita. Aquí hay una. Ajá. Que también ahí ha de haber brincado un poco elegido, porque allá es toda la parte de atrás de la horcadita y todo lo que baja hacia, pues sí, hacia las playitas y toda esa zona de ahí. Ok. Ok. Entonces, pues aquí igual, no se está definiendo nada aún. Que eso también, pues, ¿qué onda, no? Pues es que esa es toda la reserva que todavía está a nombre elegido. Pues esa es la que todavía no está, Ajá, claro. la que sigue bajo. Pero según- ese es donde también puede empezar a llegar como desarrollos de Infonavit y cosas así que vengan a impactar de manera fuerte también el pueblo, ¿no? Sí, lo malo es que allá atrás sí no hay nada, o sea, no hay servicios, no hay nada. Pues aquí es como abriéndoles un poquito ¿no? A todo unifamiliar, tiendas de productos básicos, especializados, alimentos y bebidas, agropecuario, alojamiento, entretenimiento, infraestructura, servicios urbanos, deportes, recreación, plurifamiliar, administración privada, almacenamiento de abasto, tiendas de autoservicio, tiendas de departamento, comunicaciones industrial, salud, educación, cultura, culto, transportes y administración pública. Todo Ahí lo que sí se... todo. ¿Eh? Ahí sí todo, ¿no? Hasta administración pública. Exacto. Sí, porque es lo que les digo, que es lo que el gobierno se guarda para decir, tengo un proyecto a nivel nacional como ahorita lo del Infonavit,
pues voy a agarrar de esta parte para meter 2000 viviendas ahí, ¿no? Exacto. Mira aquí. Mira nada. Conservación natural. Se aplica en aquellas zonas que se requiere de un proceso de protección que evite y revierta la alteración de sus condiciones biosfísicas e hidrológicas, que hacen posible la continuidad de los procesos naturales. Estas zonas requieren de instrumentos con enfoque ambiental. No se permiten las construcciones. Esto debería de ser todo el palmar. Ujú. O sea, todo el oasis debería de estar con CN, por ejemplo. Y en el mapa que mandaste, no creo que CN no. No, el mapa que mandé es AP, Ah, ok. el palmar y el oasis. Ok, vamos abajo. Pues sí, que no se puede hacer nada. Lo mismo. Pero ahí, por ejemplo, otra vez es donde dicen que no, pero abajo ponen Compatibilidad de giros. exactamente, ¿no? Y Aquí entonces, ahí está de copy-paste tontísimo. ese es en lo legal donde los podemos tumbar muy fácilmente porque justamente no. Mm. No No, hay pero bueno, compatibilidad. pero ahí sí pusieron no compatible. O sea, con nada. Ah, No, sí. pero abajo mira lo que pone. La tabla de. ¿Qué es eso? El anexo. Eso es Gracias. copy-paste, pero dice que tienes que checar el anexo para ver con qué es. Pero no, aquí sí justo en vez de compatible le pusieron no compatible. Y con nada. Pero creo que dice, la información no es enlistativa ni limitativa. Ajá, porque esto está copiado y pegado en todas. Entonces, claro, Exacto. un error. Ahí es donde nos tenemos que agarrar para decirles que Ujú. justamente no, no, no tiene sentido, pues tiene muchas incongruencias, ¿no? Sí, o sea, está hecho, o sea, es que está copiado y pegado, o sea, es como Así es. para ahorrarse la redacción, ¿no? Así es. Conservación por recarga. CR. Mm. Ay, ya perdí mi mapita. ¿Quieres que lo ponga? Pues sí, para ver cuál es CR, porque esto es importante. A ver, filtración de agua hacia los acuíferos. ¿Por qué no está todo el palmar con CR? Ahí está. CR allá arriba tiene unos poquitos. Nada de Todos Santos está con CR. Bueno, y también hay en la anterior de conservación natural que no dice quién está manejando todas esas áreas. Ujú. Claro. Aquí En está. CR está nada más en pescadero, ¿no? Sí, pues en el arroyo ese que baja entre. Sí, sí, ese es el arroyo de San Pedrito. Sí, el CR y de lo que vemos de CN está acá, nada más está. Ah, no, acá hay otro CN, pero con otro color, o sea, también no sabes, ¿no? Sí. ¿Y qué pedo? Cerritos está con CN. Que es el más construido, ¿no? Sí. Pues esa es la zona de donde está lo del yoga y eso, ¿no? Al final de Cerritos. Mm. Bueno, Ah, y aquí hay un CN, mm, entonces, otro aquí. ¿Dónde? Aquí en donde está Ah, mi. sí, ok. alrededor de del libramiento. ¿Cuántos nos quedan? Ya estamos en las últimas, ¿eh? Pero yo creo que sí estaría bueno ya terminarlo de una Ahora, vez. vámonos, Recio. Vámonos, ya quedan 10 páginas. A huevo. Bueno, esto nada. CR estaba chido porque es como ¿cómo? Conservación de residuos. De recarga, y yo creo que justamente ahí no se ha hecho el estudio correcto para definir las zonas, la verdad. Eso se debería de definir en todo el Palmar, Así es, definitivamente, desde la presa Juárez Sí, hasta todo el arroyo de la Reforma hasta la Poza. así sí, es. Bueno, esto está copy-paste, ¿no? sí. A ver, Copy-paste. ya no está, ya no veo. Ah, no, pues qué güey, porque dejé el otro. Yo ya me pasé 10 páginas, no, no es cierto.
Así, copy-paste, copy-paste. Bueno, ya acabamos. Sí, ya, vámonos. No, A ver, súbete, súbete. pues ni que fuéramos del Implan, aquí está, ¿no? Sí, dice, se incentiva la protección de las zonas en las que se lleva a cabo la infiltración de agua hacia los acuíferos, impidiendo la presencia de elementos que obstruyan este proceso. Para este fin, se restringe al máximo la presencia de construcciones, deforestación, pérdida de componentes de suelo y alteración de topografía. Todo lo anterior brinda servicios ambientales. Urge que todo el palmar, y como dice Yera, hasta la presa de allá arriba, sea CR. Ujú, Y ahí pues no va a tener ningún coeficiente ni nada, en teoría. ujú. Va. Sí, la vigencia totalmente copy-paste, respetan diversas autorizaciones, nada compatibilidad, bien. El otro. Aprovechamiento agropecuario, localizado en suelo no utilizable. Las actividades principales que se desarrollan con son agrícolas. Por lo tanto, están permitidas las construcciones requeridas para el desarrollo de dicha actividad. También se permite la construcción de viviendas de bajo impacto. Sin embargo, la residencia no será el foco principal y deberá reunir una serie de requisitos que se especifican en esta ficha. Esta política asegura que el suelo se utilice principalmente para la agricultura, permitiendo vivir de una manera que no dañe al medio ambiente. 1% de COS, 2% de CUS, 2 niveles y 8 metros de altura. 1,500 metros, 1,500 lote mínimo. Y ya. Totalmente copy-paste. A ver. Condicionado. Unifamiliar, almacenamiento y abasto, tiendas de productos básicos especializados, alojamiento, entretenimiento, infraestructura, salud, servicios urbanos, deportes y recreación, transporte agropecuario. No compatible, alimentos y bebidas, asistencia social, plurifamiliar, administración pública, tiendas de autoservicio, tiendas de departamentos, comunicaciones, industria, educación, cultura de culto, cultura de culto y administración pública. O sea, como también ver este criterio de por qué unas y otras no, ¿no? Porque eso está Sí. como random, ¿no? Exacto. Y esta que es como muy confusa, porque es aprovechamiento paisajístico, y esta sí hay un chingo. Entonces todo lo que rodea. Sí. Ahí para mí es lo más incongruente de todo el PDU. Esto es el palmar es esto, el oasis. Así es. Así es. Entonces, toda la parte de atrás, cuando entras desde La Paz, todo lo que es la gasolinera esa que está allá afuera, ¿no? Del otro lado del Pacífico Storage, todo eso es AP, y eso baja hasta las playitas, de la carretera de La Paz hasta las playitas. O sea, no las Sí. playitas, sino a la calle de las playitas, pues, por atrás. Que el por qué no entiendo qué tiene que ver la poza y todo eso con esta zona de ahí arriba y que no tiene nada que ver, pues, o sea. Nada que ver. Toda la zona que rodea a Todos Santos, del otro lado también, que está de los dos lados del libramiento, y pues esa incongruencia del AP, que es la zona de las quintas, las flores, mucho de las flores, que además está súper urbanizado, está como AP. Y ahí se muestra el poco conocimiento que tiene. O sea, son zonas que colindan con un H2, que es de muy alta densidad, que es la zona de las flores, pero mucha de esa zona está ya en AP. Entonces, estos son barrios, o sea, son barrios donde vive la gente y así, y están bajo AP, igual que el Palmar, o sea, no hace sentido. Exactamente. Y si se fijan, hay una parte del Palmar que está en AP y una parte del Palmar que está en BP, bueno, no lo voy a decir bien, PECO, Ajá. baja densidad con aprovechamiento paisajístico. Entonces, AP, regresemos para que veamos qué es AP. Alberga actividades turísticas o recreativas de muy bajo impacto a partir de las cualidades paisajísticas, permitiendo el contacto con el medio natural sin que ello implique la instalación de grandes redes de infraestructura.
que pongan en riesgo el equilibrio ecológico de las zonas en donde se apliquen. Política. Esta política. En este sentido, las cuales deberán considerar medidas y acciones de sustentabilidad para su operación. ¿Sustentabilidad de qué? Coeficiente 1, o sea, 0.1, o sea, el 10%, y utilización 1. Pero no hace sentido porque tienen una altura máxima de 8 metros. Sí, pero porque pusieron que nivel máximo 2. Por eso. Entonces, Pero no hace sentido porque si estás hablando de una estructura semifija que no tiene, o sea, en teoría semifijo quiere decir que no tiene cimentación. sí, pero miren, eso es lo que más estudié porque realmente tengo todo un texto ahí, ¿no? Con eso, el Palmar se podía hacer 1500 lotes. O sea, para que nos demos una dimensión de lo que representa hacer. Marqué, perdón, yo no te escuché. Con esta densidad y con este mínimo de terreno, se puede hacer 1500 lotes dentro del Palmar. O sea, imagínense 1500 viviendas adentro del Palmar. Se autoriza, pues, bardear, ¿no? Lo que no debería de ser permitido en una zona, si lo queremos dejar así. Eh, Realmente el impacto en esta zona que es tan frágil es muy, muy importante. Y fíjate qué chistoso, no tiene coeficiente de absorción. O sea, como que no aplica. O sea, en todos los demás usos de suelo, cuando se habla de un coeficiente de absorción, ahí dice no aplica. Entonces, es un área libre de terreno natural, pero también, pues, no te están como diciendo, o sea, no, está como muy, muy confuso. Ujú. Y una vivienda semifija no puede tener 8 metros de altura. Lote mínimo de 2000 metros. Y eso es lo que les decía. Con esta superficie mínima de lote, podría haber 1500 viviendas en esta zona del Palmar. 1500. Imagínense todos los desechos, todo. No, claro, porque es AP, el Palmar, ¿no? Según esto. Ajá, así es. No, y además una cosa muy importante también que no se está considerando aquí es el AP habla de una zona ecológica, pero toda la zona del Palmar no tiene drenaje. Entonces debería de ser CR, porque entonces si es una zona de absorción en la que tienes que tener 90%, o sea, las fosas sépticas al final del día pues drenan para abajo. Así es. Entonces todo eso se está yendo al subsuelo. Así En la es. zona de mayor drenaje, o sea, en la zona de mayor absorción del agua de toda la zona de Todos Santos. Mm. Las aguas negras y las aguas grises. Y aquí qué poca madre que también copy-paste, fíjate. Porque Ujú. sí me gustaría saber más. Condicionado a unifamiliar, tiendas de productos básicos, alojamiento, entretenimiento e infraestructura, servicios urbanos, deportes, recreación y transportes. No compatibles, alimentos y bebidas, asistencia social, plurifamiliar, administración privada, tiendas de autoservicio, tiendas de departamentos, comunicaciones, industria, educación, cultura de culto, administración pública, almacenamiento y abasto, especializados en salud de agropecuario. Random. Y una cosa que no sé si vamos a encontrar en la última hoja, pero tampoco en ningún lugar, ¿se acuerdan que al principio decía que iban a decir habitaciones máximas por las zonas turísticas y hoteleras? Ujú. Por hectárea, en todas dice que no aplica, o sea, en ninguna limitan, porque ahí es donde se ven los grises en este tipo de cosas, o sea, Sí. por lo general con que no te excedas de las densidades, no te la pueden armar tanto de pedo, porque tú puedes decir que pues es una sola casa, ¿no? Pero tiene 20 cuartos. Entonces, ahí es como que súper importante porque es como eso, justo, o sea, si no te excedes de la densidad y estás en un terreno de alta densidad
en el que puedes construir un CUS del 2.5, como vimos en algunos casos, pues puedes tener 30 habitaciones. No, nada te está limitando a que tengas 30 alojamientos dentro de una sola casa y la llames unifamiliar. Oigan, ahora con las lluvias y las corridas del arroyo, ¿nadie subió un dron ahí como le había pasado al Coppel ahí el arroyo? Tengo ganas de ir a ver, pero no tengo un dron. Le Yo lo, paso. soli- yo lo solicité, pero no sé si pudieron hacerlo. A ver, para marcar justamente la zona de arroyo. Bueno, vamos al último. Quiero construir más en mi lote. Requerimientos para cambiar la intensidad de uso de suelo base a máximo. Para subir la intensidad del uso de suelo del lote en particular y poder acceder a mayor potencial, me imagino que dice, es que no veo bien, constructivo, se tiene que cumplir con los coeficientes y requerimientos que se enumeran en la página 3 de cada uso de individual. Son los de estos dígitos que vimos. Estas normas fueron desarrolladas con base en la NMXA A164 SCF1 del 2013, gracias. Edificación sustentable, criterios y requerimientos ambientales mínimos. Cada categoría enumerada en la tercera página de los usos de suelo debe cumplirse completamente para contribuir con la sustentabilidad del municipio. Cada ficha de uso de suelo en específico se refiere a una o múltiples categorías de las enlistadas a continuación. Agua, energía, biodiversidad, paisaje, residuos y mejora. Agua, pues a ver, ¿qué dice? Dice, agua. Las edificaciones deben contar con un medidor de agua por cada unidad de edificación con el fin de cuantificar su consumo y aprovechamiento. La edificación puede contar con una instalación para la captación, almacenamiento y aprovechamiento del agua de lluvia y los escurrimientos pluviales que le permita reducir al menos un 25% la descarga pluvial de la edificación calculada para una tormenta, ¿sí no? ¿O qué dice? Tormenta. Sí, una tormenta. Con un periodo de retorno, de diseño de 2 años y con una duración de 24 horas. En ningún caso se debe descargar agua al arroyo de la calle. Esta debe ser utilizada almacenada o reinyectada al subsuelo acuerdo a la norma vial aplicable. Por ejemplo, eso en el centro con los condominios estos que hicieron, se va, o sea, yo literal he pasado varias veces por ahí y sales y está el tubo tirando agua a la calle. Sí, no, pues por todos lados. Cualquier edificación mayor a 2.500 metros debe contar con una planta de tratamiento de aguas residuales y un sistema de tratamiento de todos y o contar lodos, perdón, es que a mí me sale medio como... No, es que esta es una foto. Ajá, estamos viendo que es una foto que le insertaron y por eso se ve mal. O sea, es como una copia, ¿haz de cuenta? Ya. Y Sí, no es el texto como tal. No es un texto. No contar con una empresa certificada que se encargue de su recolección y tratamiento. O sea, si dices, aquí está lo triste, ¿no? Si dices, ay, yo tengo un techo que acumule el agua de la lluvia, pues ya puedes pasar al máximo, ¿no? Con la maravillosa lluvia que tenemos. Energía. Toda edificación sustentable debe mostrar una disminución en la ganancia de calor de al menos 10% con respecto al edificio de referencia calculado conforme los métodos de cálculo establecidos en las normas 008 de enero 2001. 2011. La primera dice en enero 2001 o NOM enero 2011. Sí. Perdón. Los aislantes térmicos de las edificaciones deben cumplir Con la NOM 2011. 11. Véase 3 referencias. Toda edificación sustentable deberá satisfacer al menos un 10% de la demanda energética total del edificio con energías renovables
ya sea generada en la propia edificación o fuera de esta. Las lámparas de uso general, lámparas de descarga, con alta intensidad, fluorescentes compactas autobastradas, fluorescentes lineales, incandescentes con halógenos y luz mixta, deben cumplir con límites mínimos en eficacia establecidos en las normas NOM, no sé qué, del 2008, NOM 2010, NOM 2000, madre santa, y NOM 2008. El alumbrado en edificios no residenciales y vialidades y áreas exteriores públicas debe observar las especificaciones de la NORM de enero del 2004, Madre Santa. Las instalaciones y los demás equipos utilizados en la edificación deben cumplir con las normas CD 2005, la norma no sé qué 2000, la norma 2008, la norma 05 de enero del 2010, o sea, de allá, y la norma de enero de 1995, y la norma del 2004, la norma del 2006, la norma del 2004, la norma del 2002, la norma de 2010 y la norma de 2010. O sea, súper actualizadas. Sí. Muy al día, especialmente con el tema de las energías renovables. En caso de equipos y aparatos no normalizados, deberá de cumplir con los estándares de máxima eficiencia al inicio de su operación de acuerdo con las especificaciones del fabricante, certificaciones nacionales o cualquier otro documento técnico que se pueda exhibir. Toda edificación sustentable debe contar con un sistema de medición de energía eléctrica de tipo electrónico y con capacidad telemétrica adicional a los medidores de CFE, el cual debe de ser instalado. Ay, perdón, me perdí. De manera permanente en la alimentación principal de la edificación con capacidad para almacenar información periódica mismo que se usará para llevar registros de consumos totales de energía, los cuales deben ser expresados en kilowatts, asentándolas Semanalmente en la bitácora del edificio, incluyendo todas las fuentes de energía y monitoreo periódico. En el caso de que la edificación se localice en una zona de importancia para la biodiversidad, ya sea que esté catalogada como área natural protegida o como área de importancia para la conservación de aves, se deben realizar acciones de mitigación para evitar que la iluminación externa cause alteraciones en el medio natural o cambio en el comportamiento de los animales, regulando especialmente la iluminación nocturna entre las 11 p.m. y las 5 a.m. Gorda, no te chupes, Lola. Perdón. La edificación puede estar diseñada con criterios bioclimáticos que favorezcan la iluminación natural dentro del edificio, logrando una buena distribución y organización de los espacios. Residuos sólidos. Los edificios de obra nueva o de rehabilitación deben establecer un diseño modular a partir de las dimensiones de los materiales propuestos que permitan utilizar piezas completas y así optimizar la utilización de los materiales, además de generar una programación de obra eficiente. O sea, si usas todo tu mármol y tu granito está bien. Los edificios de obra nueva deberán disponer de los espacios mobiliarios y medios adecuados para la disposición de residuos separados en al menos 3 fracciones, orgánicos, inorgánicos y valorizables. Aquellos cuya recuperación está más difundida, vidrio, aluminio, PET, cartón, papel y periódico, y otros inorgánicos que cumplan con los siguientes requisitos: evitar olores al exterior y asegurar que los residuos estén resguardados de lluvia y escurrimientos, tener dimensiones adecuadas para almacenar los residuos generados por los usuarios de la edificación durante tantos días como sea necesario de acuerdo a la frecuencia de paso de servicio de recolección, y permitir las maniobras necesarias para el depósito de los residuos y para sacar los contenedores, asegurar la impermeabilidad que impida filtraciones y lixiviados al subsuelo, tener acabados que lo hagan fácil de limpiar y que no liberen contaminantes, contar con iluminación artificial, que los materiales, diseño y emplazamientos contribuyan a que no esté a una temperatura superior a los 30 grados centígrados, facilitar el recorrido entre el espacio de disposición y el punto de recogida de los residuos, evitando barreras y escaleras,
Los pasos deben tener un ancho mínimo de 1.20 metros. Evitar que se mezclen los residuos de las distintas fracciones. Las edificaciones que tengan espacios comunes deben considerar en el diseño de estas áreas en espacios destinados a la colocación de botes de basura accesibles para todos los usuarios del edificio y que permitan el almacenamiento separado en las al menos 3 fracciones, orgánicos, inorgánicos y tal. Pero bueno, aquí te están diciendo nada más que tengas tus residuos bien acomodados, pero no hablan sobre cómo te vas a deshacer de esos residuos, ¿no? Te van a ir, Claro. Ujú. ¿no? O quién los va a recoger, en todo caso. Sí. Biodiversidad. Los edificios de obra nueva o de rehabilitación deben establecer un diseño modular a partir de las dimensiones de los materiales propuestos que permitan utilizar. O sea, esto es un copy-paste de arriba en cuanto a desechos. Sí. ¿No? Los edificios de obra nueva deben disponer de espacios mobiliario y medios adecuados para la disposición de residuos separados, al menos 3 fracciones, lo mismo ya lo leímos. Evitar olores es lo mismo que arriba, Sí. que lo hagan fácil de limpiar, pero ¿eso qué tiene que ver con biodiversidad? Sí. No manches, sí, copy-paste. Eso también, ¿no? Decir que ahí viene, o sea... Copy-paste. No, bueno, están todos los videos que ya hicimos para que vean todos los... Es una tomada de pelo. Ujú. Así es. Es un insulto a la inteligencia humana, este instrumento. Completamente. Pues hasta ahorita todo es copy-paste, ¿no? Ok, copy-paste. Edificaciones. Que van a considerar el diseño de estas áreas destinadas a colocación de botes de basura accesibles. Pues eso también es del lado del otro, ¿no? Ujú. Copy-paste. Paisaje. Chicos, discúlpenme, debo salir. Está bien, dejé- Jen. Te dejé en el chat esa tabla, Gerald. Ok, muy bien, ¿Vale? perfecto. Buenas noches, gracias. Página, Bye, bueno, Buenas ahí estamos. noches. Chao. Sale, bye. Los muros de colindancia o fachadas ciegas pueden contar con un recubrimiento igual al de la textura y color de las otras fachadas del edificio o tener un recubrimiento vegetal. Las entradas del edificio pueden dar preferencia al acceso peatonal y vehículos no motorizados. Las instalaciones exteriores y elementos externos de las edificaciones pueden diseñarse para no alterar la composición arquitectónica de la edificación. Las edificaciones sobre predios con pendientes pueden asegurar un diseño congruente con este y asegurar el adecuado manejo de los cortes. Se pueden mantener elementos artísticos como vidrieras, puertas, herrería que representen un valor tradicional en la ciudad, como cuáles tenemos que representen la ciudad. Sí, es eso que... Mejora urbana, a ver, vamos a ver qué quiere decir mejora urbana. Jardinera de biorretención, infraestructura con capacidad de capturar, tratar y gestionar el agua de la lluvia a nivel de la calle. Jardinera de biofiltración, infraestructura con capacidad de filtrar, recolectar y conducir agua en contextos donde el suelo nativo no permita la infiltración natural. Funciona de la mano con un sistema de drenaje entubado, con el drenaje que tenemos muy available para todos. Pavimentos permeables, materiales de pavimentación que permitan la filtración de agua sobre calles y banquetas, reduciendo el caudal durante las lluvias. Pero ojo aquí, chicos, esto está peligrosísimo, porque estos son los requerimientos para que te puedas accesar al máximo, que no sé si se acuerdan, pero en algunos casos eran 16 metros de altura. Sí. Entonces, si tú cumples cualquiera de estas sandeces, Ya podemos meter máximo desarrollo. máximo plus. Sí. Ni siquiera tiene nada que ver con la biodiversidad. ¿Hay más o ya se acabó? No, ya. Es la 4... 4T. Ah. la Oye, 4T. nada más está la foto. Esta, la 421, la última. Ay, ya échatela tú, amigo, ya no puedo ni hablar. Sí. A ver, compatibilidad de giros. El presente apartado se establecen los destinos mezcla de giros que aplican en cada uno de los predios, lotes, inmuebles definidos en zonificación secundaria. La compatibilidad, dependiendo de relación funciona que tiene entre las actividades con los usos de suelo, puede ser. Usos permitidos son aquellos que deben su afinidad con el aprovechamiento predominante. ¿Qué?
debido a su afinidad con el aprovechamiento predominante se pueden establecer. Usos no permitidos son aquellos que muestran su incompatibilidad debido a su aprovechamiento predominante. Los usos y destinos del suelo indicados como no permitidos en la tabla de compatibilidades solamente podrían ser cambiados a permitidos o acondicionados mediante una modificación al programa o aprobación de un programa parcial que dé conformidad con el procedimiento que para el efecto dispone la LOTDVCS. O condicionado es el giro que puede existir con los usos de la zona estando sujetos a aprobación o cumplimiento de las condicionantes establecidas en el anexo 5, condicionantes de compatibilidad de giros. Bueno, esa es la tabla. Ya esto ya está leído, de la 422 ya está leído. Y bueno, pues con esto realmente ya estamos dando fin a la lectura. Hoy grabamos ya de la 422 hasta el final, ya está grabado. Entonces, pues ya, ahora sí que labor cumplida. Y déjenme dejar de compartir. Ya no se sale. Bueno, no sé qué pasó, que ya no puedo ver la ventana de compartir. Pero bueno, le voy a poner. Ahí está. Bueno, entonces, lo vamos a... Es que el problema es que ya no me salen las opciones acá. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí van a quedar los videos. Ana, muchísimas gracias por la lectura, Muchas por toda la gracias. asesoría. No, ¿de qué? Ninguna, pues juntos lo descubrimos. Sí. Y Pero sí está gravísimo, esa parte me parece importantísima como gran herramienta de decir, oye, aquí estás proponiendo una cantidad de estupideces para que se puedan llegar a unas cantidades máximas de densidad que no ni siquiera van, o sea, repitieron lo de la disposición, o sea, para empezar, no hay como un programa de nada que ver con la basura, ¿no? O sea, nada más te dicen, güey, con que tengas una casetita y no se ensucie y la puedas limpiar y tenga luz artificial, ya. No hablan de la recolección ni a dónde va a ir a tirar toda esa basura. Y luego lo repiten en biodiversidad, o sea, está para llorar. sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrien también y Coco que estuviste Gracias. ahí. Y bueno, pues ahí están los videos, ya vamos a tener todo el PDU y ahí les vamos a avisar que seguiría, ¿no? Ya es la redacción del documento y bueno, pues irlo moviendo ya no solo en Cabildo como habíamos quedado, ¿no? Sino moverlo en otras instancias. Sí. Bueno, pues hay que seguirle. Ya dimos el primer paso, ahora viene la redacción. Exacto. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, un abrazo, cuídense. Abrazo, buenas Bye. noches, gracias. Bye. Chao. Aquí, no sé qué le hiciste porque ya no salen las opciones. Lo voy a tener que cerrar. Ahí está.